Hola gente, aquí Hagoromo-sama. Hoy les traigo la parte 5 de ¿qué hubiera pasado si Naruto era advertido de Akatsuki por Itachi desde niño y se ponía a entrenar en serio? Antes de empezar le mando un saludo a Alan Caballero. Si les gusta, suscríbanse y activen la campanita. Capítulo 5. G. ¿Quién hubiera pensado que recoger a un enano de la calle valdría la pena también? La voz de Zabuza se transmitió por el puente sin esfuerzo, incluso con la niebla y sus efectos de amplificación auditiva desaparecidos. El Kirigakure no Kijin se paró sobre los cuerpos sin cabeza de Asuma y Aku, encorvado por el agotamiento mientras toqueteaba el mango de su enorme cuchilla. La sangre lo cubrió, habiendo brotado como una fuente de los cuellos de sus dos víctimas. Su camiseta negra sin mangas estaba manchada con manchas oscuras que se veían como en casa en el hombre llamado el demonio de la niebla. Kubikiribocho brillaba como si el sol lo bañara en luz, a pesar de las nubes y la niebla baja. Su presencia creaba una imagen escalofriante cuando estaba junto a su portador empapado de sangre. Un movimiento lento de su mano le quitó los vendajes. Empapados de sangre como estaban, se estaba haciendo difícil respirar. Los arrojó al cemento sin mirar. Y ahora a los mocosos, gruñó el antiguo Kiryambu con un gruñido siniestro. Sin embargo, Naruto no notó nada de esto, tan concentrado que estaba en la forma boca abajo de Asuma, sin cabeza en la muerte. La sangre fluyó libremente de las dos partes que alguna vez habían sido su sensei, empapando el concreto gris y tiñéndolo de rojo. ¿Sensei? Pensó débilmente en su mente. Sus pensamientos internos no eran más que un susurro cuando se produjo la conmoción. De repente, los recuerdos de la batalla en el puente asaltaron su mente sin previo aviso. Los ojos de Naruto se abrieron por un momento mientras agujas al rojo vivo amenazaban con romperse de su cráneo y derramarse. Agarró un kunai mientras el cazador nin giraba hacia él, Senbon en su mano buena. Las dos espadas se encontraron en el medio, el cazador mostró una sorprendente cantidad de fuerza para un cuerpo tan ágil, como notó Naruto por primera vez. Naruto usó su segunda mano para llevar una segunda espada y cortando el kimono del cazador mientras se alejaba girando. No quiero matarte, dijo el cazador, la voz sonaba solemne. Pero mataré mi corazón en este caso. Eres demasiado peligroso. Lo siento. Los ojos de Naruto brillaron cuando su kunai cortó el largo cabello negro, y el cazador se movió para hacer espacio. No tan rápido. Naruto pensó mientras levantaba y sacaba la pierna en una brutal patada de empuje mejorada con chakra. El cazador intentó bloquear con ambos antebrazos, pero la patada resultó ser demasiado ya que el shinobi fue enviado volando por el aire, directamente hacia el kunai que Naruto había lanzado antes. Un gran niño, dando una oportunidad como esa. Seguro que puedes elegirlos. Zabuza se puso de pie, cuchillo en mano, con una sonrisa maligna en su rostro mientras se elevaba sobre los cuerpos de Asuma y Aku, sus cabezas separadas de sus cuellos mientras la sangre fluía libremente hacia el puente. Los ojos azules se abrieron cuando Naruto fue arrancado de sus pensamientos por la voz burlona de Zabuza. ¿Es la primera vez que ves a alguien caer en una batalla?, preguntó el demonio, repugnancia goteando de su voz. Se burló. Greenor Genin. Y pensar que Aku tuvo tantos problemas contigo. Supongo que era débil después de todo. El chico nunca podría matar ese corazón suyo. Naruto y el equipo 10 guardaron silencio mientras Zabuza divagaba. Un grito amenazó con salir de los labios de Naruto mientras sus ojos permanecían fijos en el cadáver de su sensei que se enfriaba rápidamente. Esto no está pasando. No es cierto. Gritó internamente. No podría estar pasando. No después de todo lo que habían pasado. Asuma simplemente no podía estar muerto. El genin se dio cuenta vagamente de que Zabuza estaba hablando de nuevo. Cuando tenía tu edad, ya tenía sangre en mis manos. Litros de sangre, de docenas de asesinatos. El hombre se detuvo, aparentemente recordando con cariño. El demonio Zabuza, me llamaban. Un niño que asesinó a toda una clase de genin de la niebla que se graduaba cuando solo tenía 9 años. Una sonrisa más fea que cualquier cosa que Naruto hubiera visto alguna vez apareció en el rostro de Zabuza. Y se sintió tan bien. Naruto cerró los ojos cuando las palabras del hombre lo inundaron. Los escuchaba como si estuvieran muy lejos, su atención aún estaba enfocada por completo en Asuma. Golpe los latidos de su corazón latían los segundos en sus oídos, eclipsando las palabras del demonio de la niebla sin esfuerzo. Golpe el clic del mango de Kubikiribocho sonó cuando Zabuza levantó la hoja al nivel de su hombro sin esfuerzo. Hasta que sus nombres aparezcan en mi libro de bingo, no son shinobi reales en mi mente.
Una risa corta que sonó más como una tos escapó de su garganta. El hombre masajeó suavemente los moretones que el Jonin de Konoha le había dejado. Lástima que no vivirás lo suficiente para llegar allí. Golpe, nunca te perdonaré. Naruto gritó en su mente, su voz ya no era un susurro en la oscuridad. Tenía los ojos cerrados con fuerza, como si no abrirlos hiciera que la muerte de Asuma fuera menos real. La sangre cubría la parte inferior de sus uñas mientras se clavaban en sus puños cerrados. Imágenes de una alcantarilla, una gran jaula llena de cientos de barrotes destellaron frente a sus ojos. Los ojos carmesí se abrieron de golpe en la oscuridad como si estuvieran profundamente dormidos, y Naruto sintió que un calor doloroso lo inundaba, cubriendo sus músculos y huesos como si lo hiciera desde adentro. Ya era hora. Que lástima, en realidad, estaba diciendo Zabuza. Ustedes, niños, tienen talento. Sin embargo, el campo de batalla no es lugar para niños. Golpe. Uñas de manos y pies afiladas en garras. Los músculos se hincharon por un momento antes de relajarse mientras el ácido láctico salía de ellos, el chakra fluía a un ritmo acelerado a través de todo el cuerpo de Naruto. El chakra crujió como electricidad por las terminaciones nerviosas, enviando impulsos instantáneos que impactaron en las glándulas suprarrenales. El químico aumentó los reflejos de Naruto más allá de cualquier capacidad de un shinobi de su edad. Las marcas de bigote se alargaron y profundizaron a lo largo de la cara de Naruto, y Zabuza finalmente se dio cuenta del aumento de la producción de chakra que literalmente se derramaba del genin. Los ojos negros se entrecerraron hasta convertirse en rendijas mientras agarraba su cuchilla y saltaba hacia adelante. Su instinto shinobi de matar al genin antes de que sucediera algo adverso anulaba su curiosidad. Fue muy tarde. Las pupilas se deslizaron por el centro, los ojos rojos se abrieron de golpe cuando una ola de intención asesina que puso de rodillas a Tazuna, Ino y Kiba golpeó a Zabuza como un martillazo. Su avance hacia adelante se detuvo abruptamente cuando sus ojos se abrieron como platos. ¿Qué carajo? Ningún genin debería ser capaz de producir este tipo de intención asesina. Naruto, sin embargo, se preocupó poco por las preocupaciones de Zabuza, ya que sus ojos finalmente abandonaron el cuerpo tendido de su sensei, concentrándose en el objeto de su ira. Te voy a matar. El concreto se agrietó, el polvo salió disparado hacia arriba y el chakra explotó cuando Naruto se lanzó hacia Zabuza en una demostración de velocidad bruta que su sensei no habría podido igualar. Solo los instintos nacidos de innumerables batallas salvaron a Zabuza mientras la muerte volaba hacia él. Una zambullida apresurada y una estocada de Kubikiribocho pusieron la enorme hoja en el camino de las nuevas garras del genin, y los ojos negros de Zabuza observaron conmocionados cómo se tallaba el acero templado. El sonido del metal crujiendo y raspando le envió escalofríos por la columna. No sabía qué diablos le había pasado al niño rubio, pero sabía que tenía que hacer espacio rápido. Naruto, sin embargo, no estaba dispuesto a dejar que eso sucediera. Golpes con garras que parecían puñetazos rasgaron el aire a Zabuza. El antiguo Jonin usó toda su velocidad y reflejos solo para evitar ser partido en dos. Sin embargo, no fue lo suficientemente rápido, y las garras de Naruto se encontraron con la carne vulnerable con un desgarro repugnante cuando los sensores de dolor de Zabuza superaron su orgullo. El demonio de la niebla gritó. El dolor encendió sus reflejos, sin embargo, y el Exambu saltó lejos de Naruto con una velocidad nacida de la desesperación. La sangre goteaba de 4 cortes en su pecho. Naruto lo dejó, su mente en guerra con los instintos más básicos y la rabia que amenazaba con abrumarlo por completo. Dentro de la mente de Naruto, el chico se arrodilló, con las manos juntas sobre su cabeza como si le doliera, mientras el chakra rojo se arremolinaba en la alcantarilla que era su paisaje mental. Por fuera, su cuerpo se movía por instinto. El chico se puso en cuclillas por un instante antes de que se perdiera de vista. Sin embargo, Zabuza estaba mucho más preparado para la segunda ronda. La corona roja de poder visible que rodeaba al genin revelaba su posición a través del rudimentario Shunshin mucho antes de que Zabuza lo viera. Los músculos gritaron cuando Zabuza torció su cuerpo más bruscamente que nunca antes. El borde plano de Kubikiribocho se balanceó en un amplio arco que impactó al Naruto, que cargaba con un fuerte golpe y un crujido que anunció costillas rotas. El genin rubio estaba en el aire antes de que supiera qué hacer consigo mismo, y el dolor lo asaltó por un momento antes de que las habilidades curativas del Youki y del Kyuubi se afirmaran. Aterrizó pesadamente sobre su espalda y se quedó allí por menos de un momento, saltando hacia atrás de sus manos. Sin embargo, el golpe en el pecho había hecho algo más que doler.
La conciencia de Naruto se había despertado de su lucha interna, y el niño finalmente había recuperado el control de sus funciones motoras más finas. Naruto bajó la mirada a sus manos con asombro y con más que un poco de miedo, contemplando las garras que habían crecido de sus dedos. Su mente estaba en 3 lugares a la vez, todos preguntándose qué diablos le había pasado, antes de que el sentido común y el conocimiento se reafirmaran en su cerebro. Kyuubi, fue todo lo que pensó, aunque su voz interior era tranquila y difícil de escuchar por encima del latido en sus oídos. Era todo lo que necesitaba pensar, ya que respondía todas las preguntas que el rubio podía tener sobre lo que estaba experimentando actualmente. Sin dolores, sin dolor. Diablos, se sentía genial. La sensación no duró mucho, ya que las reacciones casi precognitivas lo hicieron retroceder bajo un golpe de espada que lo habría dejado tan sin cabeza como su sensei. Una voltereta hacia atrás rápida y sin esfuerzo que reveló una destreza que Naruto no había poseído anteriormente creó un espacio entre los dos combatientes. Naruto apenas se había puesto de pie antes de recuperar y liberar un kunai de su bolsa de cadera, los reflejos acelerados funcionaban perfectamente con el movimiento acelerado de su brazo para hacer un lanzamiento perfecto. Zabuza levantó su cuchilla para bloquear el cuchillo, y este golpeó el acero templado antes de detenerse en el concreto del puente de Tazuna. Naruto no le prestó atención cuando su cuerpo se deslizó en una postura de Goken, el resultado de casi interminables horas de adormecer la mente y entrenar con los nudillos, haciendo que el cambio fuera sin esfuerzo. Una mano estaba entrelazada detrás de su espalda, la otra al frente, con las garras levantadas hacia el cielo, mientras Naruto miraba a Zabuza con ojos asesinos. Todo el universo pareció detenerse por un momento cuando los dos shinobi se miraron a los ojos. No se dijeron palabras, pero entonces, no se necesitaba ninguna. Naruto explotó con toda la gracia y sutileza de un huracán mientras el mundo se aceleraba una vez más. Zabuza se agachó y levantó el brazo izquierdo para bloquear una patada giratoria telegrafiada que prometía romper la piedra. Sin embargo, el golpe nunca llegó, ya que el rubio simplemente atravesó el brazo extendido de Zabuza como un fantasma. Bunshin. Pensó alarmado el antiguo Jonin. Un giro rápido le salvó la cabeza, literalmente, cuando las garras de Naruto pasaron a escasos milímetros del cuello de Zabuza en un movimiento controlado. Rápidamente aprovechando su ventaja, Naruto irrumpió en la guardia de Zabuza con una furiosa ráfaga de puñetazos y cuchilladas con garras, decidido, aunque no consciente de ello, a mantener al Kirigakure no Kijin en una batalla de taijutsu. No quería ser parte del ninjutsu del hombre. Zabuza hizo ademán de hacer espacio y Naruto se abalanzó hacia adelante antes de darse cuenta de que lo habían engañado. El demonio de la niebla avanzó antes de que Naruto supiera lo que había sucedido, llevando su cuchillo decapitador en un golpe inverso al nivel del pecho de Naruto. Los reflejos más allá de la comprensión humana tenían músculos disparados a toda máquina en el cuerpo mejorado con chakra de Naruto, y el genin apenas controlaba sus propios movimientos cuando plantó una mano en la hoja y empujó, usando el impulso y la dirección para hacer girar su cuerpo sobre el barrido. Golpear en un rollo de barril. Aterrizó a 4 patas, agarró un kunai de su bolsa de cadera y lo enterró en el hombro derecho de Zabuza con un gruñido salvaje. La sangre brotó de la herida, pero Zabuza esperaba y estaba condicionado al dolor. El Anbu anterior lo ignoró, dejó que el impulso se pusiera a trabajar y simplemente siguió girando, planeando dejar que su espada decapitara a Naruto en la parte trasera de su barrido. Sin embargo, sus instintos no le permitieron terminar, y su giro se detuvo cuando saltó hábilmente para evitar que sus piernas fueran barridas por el genin potenciado con chakra. Naruto se encontró con el antiguo Jonin con reflejos y tiempo de reacción más allá de la comprensión de Zabuza, y ciertamente más allá de lo que Naruto había sido capaz de hacer antes. Un giro rápido en sus manos y una patada de empuje hicieron que Naruto disparara el Kirigakure no Kijin hacia el cielo cuando su golpe aterrizó en la parte inferior de la barbilla de Zabuza. El genin aterrizó a 4 patas una vez más, antes de desaparecer en un estallido de chakra rojo. El Omote Renji requería una velocidad y un poder casi inalcanzables para un ninja normal, y su creador lo había compensado abriendo la primera de las puertas celestiales. Sin embargo, Naruto no era un ninja normal cuando estaba bajo la influencia del chakra del Kyuubi y, aunque la técnica era casi inutilizable en sus manos en circunstancias normales, al no poder abrir las puertas, el Youki del demonio compensaba con creces la diferencia. Reapareció detrás del Zabuza boca abajo y en el aire en un perfecto Kagebuyo, antes de plantar 4 de sus afiladas uñas en la espalda expuesta del hombre.
Usando su agarre como palanca, Naruto volteó y colocó su cuerpo de modo que su cabeza quedara a los pies de Zabuza. El genin cerró sus brazos alrededor de las piernas del hombre, sus tobillos se rompieron a ambos lados del cuello de Zabuza para mantenerlo totalmente inmóvil. Chakra explotó en una corona visible cuando Naruto obligó a su cuerpo a girar en el aire mientras la gravedad se ponía a trabajar. Los dos combatientes eran un borrón indistinguible para cualquier ojo observador mientras caían, el chakra de Naruto se acumuló rápidamente en sus pies. Ese chakra explotó hacia afuera cuando la cabeza de Zabuza se encontró con el concreto, licuándose la carne, los huesos y la materia cerebral al mismo tiempo que proporcionaba a Naruto un cojín. Todos en el puente sintieron el impacto cuando los dos shinobi regresaron a la tierra con un estrépito todopoderoso. El polvo fue enviado hacia el cielo y la fuerza canalizada por los soportes onduló a través del concreto, derribando a Kiba, Ino y Kazuna de espaldas mientras se extendían fracturas radiales de 20 pies desde el punto de impacto. Naruto saltó del Zabuza ahora sin cabeza sin ceremonia, el chakra rojo todavía corría alrededor y a través de su cuerpo mientras miraba en silencio el cadáver. El genin guardó silencio mientras sus ojos rojos se elevaban para encontrarse con los de sus compañeros de equipo. Distantemente, sintió pena por cuáles serían sus reacciones ante la revelación de su gran secreto. Sin embargo, fue anulado por la sangre que latía en sus oídos. El olor del miedo golpeó a Naruto antes de que el sonido de los aplausos se hiciera conocido. El chico se volvió lentamente para observar una pequeña horda de mercenarios, un hombre rechoncho con traje de negocios a la cabeza. Era inequívocamente Gatou. Bueno, comenzó el hombre, su voz sorprendentemente firme mientras avanzaba con una arrogancia que desmentía su miedo. Miedo de que Naruto pudiera oler. Había traído a todos estos buenos hombres conmigo hoy para tratar con Zabuza, pero parece que me has hecho un favor, muchacho. Gracias. El hombre bajo se rió de la ironía de la situación. Nunca tengo la intención de pagar a ninguno de los shinobi que contrato, ya ves, cuestan demasiado. Los dejo hacer su trabajo, se cansan y luego los mato con números. Es una pequeña operación agradable que uso. El hombre sonrió maliciosamente mientras pasaba por encima de la espada de Zabuza. La repugnancia recorrió a Naruto a pesar de su desapego de sus sentimientos. Era un testimonio de cuánto odiaba a este hombre que realmente podía sentirlo a través de la neblina placentera pero dolorosa del Youki del Kyuubi. Gatou moriría este día, simplemente no lo sabía todavía. Gatou, fue todo lo que el chico lleno de ira logró soltar. Pareció complacer al hombre, aunque el gruñido gutural con el que había sido pronunciado pareció ponerlo nervioso. Ciertamente lo soy, muchacho, dijo el hombre rechoncho. Te preguntaría tu nombre, pero no estoy tan interesado en la gente muerta. Los matones detrás de él se rieron amenazadoramente, blandiendo sus armas variadas en lo que pensaron que era una manera amenazante. Naruto estaba lejos de estar impresionado cuando comenzó una lenta marcha hacia adelante. Eso solo pareció divertir más al hombre, aunque el olor a miedo que emanaba del hombre aumentó. Miren hombres. Gatou alardeó mientras los diversos matones se reían de la estupidez de Naruto. No intentes ser un héroe, niño. Solo te dolerá antes de morir. Naruto no dijo nada mientras continuaba su marcha, acercándose al grupo reunido con un asesinato palpable en sus ojos. Un kunai se encontró en la mano de Naruto y comenzó a girar alrededor de su dedo. Gatou había dejado de reír cuando los genin se acercaban cada vez más, y retrocedió un paso con aprensión cuando el chico se negó a detenerse. Estuvo a un instante de ordenar a sus hombres que atacaran al chico loco, pero nunca tuvo la oportunidad. El kunai de Naruto estaba enterrado hasta la empuñadura en el pecho del matón que estaba justo detrás de Gatou, después de haber atravesado la garganta expuesta del magnate abierto como un cuchillo caliente a través de la mantequilla. El hombre rechoncho cayó de rodillas como si estuviera en estado de shock, la sangre derramándose de la herida abierta y el agua de una cantimplora rota. Naruto le prestó poca atención cuando lo empujó a un lado, ahora a toda velocidad, agachándose para arrebatarle el cuchillo a Zabuza de su lugar de descanso en el puente. Ni el punto de equilibrio, aunque estaba bien, ni el peso registrado en la mente de Naruto. Todo lo que le importaba al chico, por distante que fuera, era que canalizaba chakra como ninguna otra cosa en la que hubiera puesto sus manos. El disruptivo chakra del viento infundido con Youki crujió locamente mientras descendía por Kubikiribocho, y Naruto giró su cuerpo para que los matones reunidos pudieran ver su espalda. Enrollándose y desenrollándose como un resorte, Naruto arrojó el enorme cuchillo decapitador a la multitud de mercenarios a velocidades casi demasiado rápidas para rastrearlas.
La espada, girando como un shuriken, atravesó al primer hombre que tuvo la mala suerte de interponerse en su camino con tanta facilidad como si estuviera hecho de agua. Viento mejorado como estaba, no se detuvo allí, haciendo honor a su nombre cuando atravesó a 3 hombres más antes de escapar de las 4 líneas que los matones habían formado en la entrada del puente, finalmente deteniéndose cuando golpeó el suelo, su impulso gastado. La sangre se derramó de las mitades de las víctimas como el agua de una cantimplora rota. Una pobre alma había tenido la mala suerte de estar cerca del camino de la hoja giratoria, pero no lo suficientemente cerca como para que se le concediera la misericordia de la muerte. Su brazo yacía en el suelo, cuidadosamente cortado por encima del codo mientras la sangre brotaba de la herida. Otro yacía muerto en el cemento, después de que le marcaran el pecho con chakra perturbador que se desprendió de la hoja en riachuelos. Los gritos del hombre vivo atrajeron la atención del resto de los matones reunidos de los cadáveres mientras se volvían como uno solo para observar con morbosa fascinación cómo el hombre, antes un samurái, se desangraba rápidamente. Naruto no prestó tanta atención. Estallando, el chico dejó grietas en el concreto cuando el chakra latente fue forzado hacia el puente por la velocidad de Naruto. Una imagen borrosa del rubio quedó en su lugar, tan grande era la velocidad mejorada de su chakra mientras se precipitaba hacia el pequeño ejército. Las grietas y el polvo estallaron en el puente cuando Naruto se detuvo frente al mercenario más cercano, se agachó con una mano en el suelo y su pie listo para golpear la barbilla del hombre. En un momento, el hombre se puso de pie, paralizado por la vista del monstruo frente a él. Al siguiente, estaba en el aire con un crujido repugnante que hablaba de una columna rota cuando Naruto le dio una patada en la barbilla. El genin ni siquiera se molestó con el Kage Buyo a favor de pasar a su próxima víctima. Naruto inconscientemente se deslizó en Goken, el estilo mortal y contundente de un hombre cuya tutela había llevado a Naruto al segundo lugar en su clase. Un puño giratorio destrozó el cráneo de un mercenario. Un golpe improvisado que envió garras hacia adelante en lugar de nudillos se cobró la vida del siguiente. La carne vulnerable se rasgó sin esfuerzo cuando Naruto literalmente le arrancó la garganta a un hombre que tuvo la mala suerte de estar en su camino. Se necesitaron un total de 6 segundos y 9 hombres muertos para captar toda la atención de los mercenarios reunidos. Las armas fueron sacadas apresuradamente, sopesadas frente a ellos como una defensa impotente contra el monstruo en miniatura frente a ellos, listo para matarlos a todos por capricho. Naruto se había detenido, sin embargo, justo encima de Gatou, que seguía farfullando y paralizado. Un kunai se deslizó en su mano desde la bolsa de su cadera y comenzó a girar alrededor de uno de sus dedos. Tuvo un efecto hipnótico en el pequeño ejército, ya que los ojos de todos los hombres en el puente se sintieron atraídos por el pequeño cuchillo giratorio. Todos sabían lo que estaba a punto de suceder, eran impotentes para detenerlo y no podían apartar la mirada aunque hubieran querido. Sin ceremonia, sin previo aviso, Naruto enterró la empuñadura del kunai profundamente en la espalda de Gatou, la sangre brotó de la herida en riachuelos cuando la hoja cortó la aorta salvajemente. Fue retirado solo con un agua de vida brutalmente roja que lo cubrió y goteó hacia el concreto ahora generosamente manchado. El kunai comenzó a girar en el dedo de Naruto una vez más, gotas de sangre salieron volando en todas direcciones, la mayoría aterrizando en el lado derecho de la cara de Naruto. La sangre goteó de las garras del chico y salpicó el cemento, el suave ruido aún más ensordecedor en el silencio del puente. Eso fue todo lo que se necesitó para que la presa se rompiera. Todo lo que necesitó fue un solo hombre para darse la vuelta y huir, antes de que todos los demás tuvieran la idea de que tenían muchas más posibilidades de sobrevivir si no estaban cerca del ninja rubio convertido en monstruo. La mayoría de los hombres corrieron hacia la tierra boscosa que era el país del fuego, mientras que algunos otros se lanzaron desde el puente al agua en su intento de escapar. Naruto permaneció en silencio durante todo el proceso, observando con ojos desapasionados como muchos hombres tropezaban con ellos mismos en su prisa. El chakra del zorro abandonaba lentamente sus espirales de chakra, el proceso aparentemente instintivo a pesar de que Naruto no tenía ninguna experiencia con él. Sin impulsar su sistema más allá de las capacidades humanas, Naruto una vez más sintió cada pequeño dolor en su cuerpo. Él los ignoró, sin embargo, a favor de observar las olas rompiendo que le dieron su nombre a este país. Sus facultades mentales habían regresado a toda su fuerza, finalmente. Pensar que había pensado en este país como hermoso justo antes de este día, como un lugar al que le encantaría volver. Ahora, solo sería un recuerdo.
Un recuerdo manchado de sangre lleno de tristeza, autodesprecio por todo lo que había hecho y dolor. Nunca volvería aquí. El propio Naruto se giró, aturdido, después de varios largos momentos que parecieron durar una eternidad y un instante a la vez, y comenzó a moverse hacia sus compañeros de equipo todavía conmocionados, los ojos rojos volviéndose azules cuando el chakra del Kyuubi abandonó su sistema. Los ojos azules y marrones de la espuma del mar lo miraron mientras pasaba entre el miembro sobreviviente del equipo 10, más allá del tembloroso Tazuna, y el cuerpo inerte y sin cabeza de Sarutobi Asuma. Los ojos estupefactos de Ino y Kiba observaron en silencio mientras Uzumaki Naruto caía de rodillas frente al hombre que había sido lo más parecido a un padre que había tenido, y lloraba. Su cuerpo se estremeció de emoción por un momento, antes de quedarse flácido, el agotamiento finalmente se apoderó de él. Mirando hacia atrás, supuso que era más bien como un sueño. Nunca sabes cómo llegas exactamente a donde estás, pero siempre estás ahí. Justo en el medio de la acción. Justo cuando más importa. No hay un verdadero comienzo para ello, o si lo hay, nunca lo recuerdas. Lo único que posiblemente podría refutar el pensamiento de que era un sueño era el hecho de que podía recordarlo tan vívidamente como cualquier otra cosa. Nunca puedes recordar los sueños después del hecho, al menos no con verdadera claridad. Supuso que podría haber sido una pesadilla, pero había vivido una existencia de pesadilla durante la mayor parte de su infancia, si podía llamarse así. Sabía lo suficiente sobre ellos para saber que este no era uno, sin importar cuánto le hubiera gustado creerlo. El resplandor rojo de más abajo en la larga cloaca en la que se encontraba hablaba de algo siniestro, algo de lo que Naruto, por su vida, no quería formar parte en absoluto. El chico sabía, sin embargo, que ese mismo resplandor era exactamente por lo que estaba aquí, sin importar cuánto deseara que no fuera así. Con la inquietud nacida del conocimiento que le impartió el Sandaime, Naruto comenzó a avanzar. El agua se movió bajo sus pies cuando se acercó al brillo carmesí, los ejercicios de control de chakra se colocaron en su superficie sin pensarlo. El chico no pensó en cómo supuestamente estaba controlando el chakra dentro del sello. Minúsculos detalles como ese no importaban en este momento. Solo el aura palpable de intención asesina tan espesa que podría cortarse con un kunai importaba en este momento. Si Naruto no hubiera sabido que venía, sus rodillas se habrían doblado. Tal como estaban las cosas, casi lo hicieron. Naruto se encontró de pie sobre el agua que le habría llegado hasta las rodillas si no se hubiera impulsado, frente a una jaula con vigas de acero de 60 metros de altura que se mantenía cerrada, imposiblemente, por una hoja de papel. Así que ese es el sello, pensó con una especie de asombro distante. Sin previo aviso, los ojos carmesí 15 metros por encima de los de Naruto se abrieron, las pupilas se enfocaron en las de Naruto con una claridad asombrosa, amenaza y odio más allá del alcance de su imaginación contenido dentro de los orbes gemelos. Entonces, de alguna manera, la intención asesina se hizo aún más pronunciada, más grueso y más pesado. Naruto apenas se mantuvo de pie, aunque se hundió en el agua. Se estaba asfixiando. Manos subieron a su garganta por voluntad propia, tratando de encontrar algo para abrir y permitir que el oxígeno entrara en su sistema. Aunque ese no era el problema. No había nada enrollado alrededor de su tráquea, restringiendo su acceso al aire sin importar cuánto intentara respirar. Nada estaba envuelto alrededor de su pecho, aplastando sus costillas y pulmones. Simplemente no podía respirar. Sus pulmones no se expandirían, su diafragma no se movía, su propia boca apenas funcionaría para tratar de forzar el aire por su garganta. Justo cuando estaba a punto de perder la batalla y caer, la presión desapareció. No retrocedió ni se redujo lentamente. Simplemente desapareció como si nunca hubiera estado allí en primer lugar. Naruto tomó bocanadas de aire con todo el vigor de un hombre hambriento al que se le da un festín para comer. Su mente, sin embargo, estaba completamente enfocada en el monstruo que se cernía frente a él. Sin saberlo, inconscientemente, su respeto por el Yondaime, que se había hundido en picada cuando se enteró de su situación, se disparó a sus antiguos niveles divinos. ¿Cómo luchó contra una bestia así? Naruto se preguntó, asombrado por el hombre que no solo había luchado contra el Biju, sino que lo había derrotado. De repente, la idea de que Yondaime fuera reconocido como el shinobi más grande de la historia del mundo no era tan descabellada. Eso, sin embargo, importaba poco en la actualidad. Nada me gustaría más que devorarte entero, muchacho, pero eso frustraría el propósito de esta pequeña charla, dijo el Kyuubi con una voz profunda, grave e inflexible que no admitía discusión.
Kakyubi, fue la respuesta susurrada de Naruto. Internamente, el genin maldijo la vacilación de miedo evidente en su voz, pero fue incapaz de detenerlo. Era un miedo instintivo y primitivo que se afirmaba cuando se enfrentaba a un ser obviamente más poderoso que él. Una ola de aire caliente lo golpeó en la cara y Naruto se dio cuenta con retraso de que el zorro acababa de exhalar. Sí, muchacho. Supongo que debería estar complacido de que al menos sepas eso. Esperaba poco de un humano que había logrado convertir su paisaje mental en una alcantarilla, dijo el zorro con una nota audible de sarcasmo. Naruto se sintió vagamente insultado, pero admitió el punto. En cualquier caso, no había mucho que pudiera hacer para refutarlo. Estaba parado en una alcantarilla. Así que, comenzó, su voz se hizo más firme a través de una fuerza de voluntad que no sabía que poseía. ¿Qué deseas? Otra ráfaga de aire lo golpeó de lleno en la cara. ¿Qué quiero, mocoso? Preguntó la bestia, aparentemente con recelo de que Naruto hiciera esa pregunta. Lo que quiero es devorarte donde estás. Lo que quiero es liberarme de esta prisión y terminar lo que comencé en ese lamentable pueblo al que llamas hogar. Prender fuego a esa choza con mi poder, devorar a todos y cada uno de ellos. Esos tontos que celebraron mi supuesta muerte, destruyen todos los monumentos a tu precioso Yondaime, y encuentran y torturan al humano que se hace llamar Uchiha Madara por el resto de la eternidad. Naruto estaba cada vez más horrorizado con cada palabra que pasaba, su habilidad para respirar lo abandonó una vez más, mientras la intención asesina masiva regresaba poco a poco, asfixiándolo todo el tiempo. Y, una vez más, se evaporó como si nunca hubiera estado presente. Desafortunadamente, muchacho, dijo la bestia, terminando su diatriba, eso es imposible en este momento. Los enormes ojos se clavaron en los de Naruto una vez más. A menos, por supuesto, que seas tan amable de quitar esa hoja de papel. La frase fue dicha burlonamente. El zorro sabía muy bien que Naruto no haría tal cosa. No después de esa última declaración. Aún así, Naruto negó con la cabeza. Un estruendo profundo que sacudió el suelo sobre el que se encontraba Naruto reverberó en toda la alcantarilla que era el paisaje mental de Naruto. Naruto tardó un momento en darse cuenta de que el Kyuubi se estaba riendo. No era un sonido agradable. Pensé que no. Los ojos rojos taladraron a Naruto, haciéndolo inquieto cuando el miedo se apoderó de él incluso sin la monstruosa intención de matar. No era nada para este ser, y lo sabía. Casi inconscientemente, usó su escaso chakra para actuar en un intento preventivo de evitar el poco chakra del zorro que pudo. El zorro, sin embargo, simplemente ignoró la energía vital, sin molestarse en dignarlo con una respuesta de todo tipo. Ni siquiera se molestó en burlarse de Naruto. Me preguntaste qué quiero, chico, y te lo dije. Para lo que estás aquí es algo diferente, habló el Kyuubi. Tenía la atención de Naruto. Quiero negociar. Las cejas de Naruto amenazaron con levantar vuelo. ¿Trato? Preguntó con incredulidad, reuniendo algo de valor para responderle al monstruo frente a él. ¿Crees que soy un tonto, Kyuubi? No había estado al tanto de muchos cuentos populares cuando era niño, pero sabía que no debía hacer un trato con un ser que bien podría ser el diablo. Ese nervio desapareció rápidamente cuando la bestia entrecerró los ojos, aunque la intención asesina no volvió. Serías un tonto si no lo hicieras, muchacho. Has visto y experimentado de primera mano de lo que es capaz mi poder, gruñó el zorro. Mi chakra te permitió alcanzar un nivel de poder que creías inimaginable. Mi poder te permitió matar a hombres contra los que tus escasas habilidades te habrían dejado muerto. Naruto negó con la cabeza rápidamente. A pesar de la verdad en las palabras, la verdad que se había visto obligado a reconocer incluso cuando había matado a Zabuza con facilidad, no estaba dispuesto a hacer un trato con las 9 colas. No quiero tu poder, Kyuubi. No quiero tu bestia de poder, le vino a la mente, pero decidió no tentar el temperamento del monstruo. La risa retumbante volvió. ¿No es así, mocoso? He estado al tanto de tus pensamientos más íntimos desde que eras lo suficientemente mayor para tenerlos. El poder es todo lo que deseas en este mundo, muchacho. El poder de aplastar a todos tus enemigos y dejarlos muertos a tu antojo. Y es el poder de defender a tus supuestos amigos. El zorro mostró los dientes en una grotesca imitación de una sonrisa. El poder de sobrevivir. Naruto miró a sus pies. Sabía que el zorro tenía razón. Los últimos 4 años de su vida los había pasado tratando de volverse más fuerte en lo que a menudo parecía ser un intento inútil de sobrevivir contra lo que probablemente eran shinobi de rango S después de su vida.
El poder era todo lo que les importaba, por lo que se había convertido en casi todo lo que le importaba a Naruto. Te ofrezco todo el poder que necesitarías y más. El poder más allá de lo que creías capaz previamente estaría a tu disposición. La capacidad misma de aplastar a aquellos que te verían muerto estaría al alcance de tu mano, dijo el Kyuubi. Su voz grave vertiendo miel dorada en los oídos de Naruto. Los ojos de Naruto se nublaron con la duda. Había poco para refutar las afirmaciones de la bestia, ya que Naruto de hecho había sido testigo del mismo poder del que hablaba la bestia. Tener una fuente de chakra que nunca se secaría y que podría aumentar sus propias habilidades más allá de lo humanamente posible ciertamente no era algo malo, especialmente teniendo en cuenta que las mismas personas que Naruto buscaba destruir estaban mucho más allá de él. Sería como la última carta de triunfo. Aún así, estaba cauteloso. ¿Y si digo que no? Preguntó, su voz traicionando el hecho de que él, de hecho, no diría que no. Era una pregunta hecha simplemente porque sí. La cabeza de la bestia se movió arriba y abajo en lo que podría pasar por un encogimiento de hombros. Imitaba bastante bien la idiosincrasia humana. Imagina que el mismo poder que negarías se vuelve contra ti, dijo simplemente. Naruto levantó la vista bruscamente. Ese anciano ante el que te inclinas, te hizo muy consciente de nuestra relación. Mi chakra pasa a través de este sello y dentro de ti. Lo sabes, así que debes saber que todo lo que aprecias, esas mismas habilidades por las que sangraste, te pueden ser arrebatadas. Un capricho. Sepa que todo lo que se enorgullece existe en mi tolerancia. Naruto hizo lo poco que pudo para mantener su decoro, pero estaba fallando miserablemente. Sabía que el chakra del Kyuubi atravesaba el sello, el Sandaime se lo había dicho, pero no había pensado que el zorro pudiera hacer algo con él una vez que dejara el sello. Incluso tomado a la fuerza del Kyuubi, tenía sentido que la bestia aún pudiera ejercer cierto control sobre su poder. Al igual que el Genjutsu permitía que los ninjas usaran su chakra para manipular el de su objetivo mientras estaban en su propio cuerpo. Naruto asintió aceptando el punto de la bestia. Ciertamente no quería lo que el zorro estaba describiendo. ¿Y si acepto tu trato?, remarcó la última palabra con nervios y énfasis recuperados. ¿Qué recibes a cambio? Nada como lo que estás proponiendo es gratis. No de un ser como tú quedó en silencio. El zorro no sonrió, aunque Naruto pudo sentir que el Biju estaba complacido. A cambio, pido dos cosas. Naruto asintió vacilante. Eso sonaba bastante razonable. En primer lugar, que usarías el poder que se te ha otorgado cuando sea necesario. Tú y yo sabemos que cuando mueras, me arrastrarán contigo. Una nota audible de ira coloreó la voz del zorro ante esto. No deseo que eso suceda antes de que sea absolutamente necesario. ¿Sabes sobre esto, Seiya? La bestia escupió la palabra sellar como una maldición, de ese hombre ante quien te inclinas. Tu propio chakra lo refuerza inconscientemente, a menos que sea de otra manera. Ocupado. Cuando Naruto levantó la vista, con recelo mientras la amenaza de la bestia de antes se reproducía en su mente, el Kyuubi lo interrumpió antes de que se pusiera en marcha. No asumas que no puedo seguir adelante, chico, simplemente que sería difícil. El zorro lo inmovilizó con una mirada penetrante. Creo que ni tú ni yo deseamos que llegue a eso, gruñó. Naruto asintió una vez más. Ciertamente no deseaba que el poder de la bestia se volviera contra él. Había planeado usar el poder de todos modos, aunque solo usaría el chakra como último recurso. A pesar de las ventajas obvias, también había inconvenientes que la bestia había ignorado sin problemas. Sabía que el Youki era venenoso para los humanos en cantidades lo suficientemente grandes, había hecho una investigación seria sobre el Biju después de que se le revelara su secreto, y no deseaba envenenarse si no era necesario. Acepto, fue todo lo que dijo a cambio. El segundo es un hombre llamado Uchiha Madara. Naruto comenzó con el nombre, aunque había sido mencionado una vez antes. El zorro asintió. Sí, has oído hablar de él. Lo quiero muerto, muchacho, y dolorosamente. Ya que no puedo hacer esto desde mi alojamiento actual, la tarea recae en ti. No debería presentar un gran problema, ya que ya planeaba matarlo. Cuando Naruto abrió la boca, con una pregunta en la punta de la lengua, el zorro interrumpió una vez más. La información sobre ese hombre se te revelará a su debido tiempo, aunque hay poco que necesites saber sobre él aparte de su gobierno sobre un grupo de humanos que se hacían llamar Uchiha, y que su chakra era más siniestro incluso que el mío. El Kyuubi negó con la cabeza. Mi relación con ese hombre no debe ser cuestionada. ¿Está claro? Naruto mantuvo su silencio mientras reflexionaba sobre el trato. Por supuesto, el sentimiento era claro.
No cuestionó el odio del Kyuubi hacia Madara, al menos no abiertamente. Probablemente era un tema doloroso lleno de ira residual del que Naruto no quería saber nada. Una pequeña burbuja de humor amenazó con brotar en él mientras imaginaba una historia vergonzosa entre los dos. El Kyuubi obviamente había salido perdiendo en cualquier conflicto que hubieran tenido. El humor desapareció tan pronto como había golpeado. Esa familiar burbuja de miedo, la que había tratado de aplastar despiadadamente a lo largo de los años, cuando pensó en el hombre que probablemente era el cerebro detrás del complot de Akatsuki contra él, se levantó una vez más. Si el hombre era lo suficientemente bueno para sacar lo mejor del Kyuubi de todas las cosas, Naruto no quería pensar en el tipo de poder a disposición del hombre. La mente del niño volvió al trato que él y el zorro estaban haciendo cuando otra ráfaga de aire caliente lo golpeó en la cara. La bestia estaba impaciente, al parecer. Era un buen trato, casi demasiado bueno. Sin embargo, no se trataba de detenerlo, y el zorro se había dicho a sí mismo que no quería que Naruto muriera. No había ningún inconveniente en eso. Aún así, había un punto de fricción. Con tu poder, quiero asegurarme de que mi mente no se vea ensombrecida como lo estuvo al principio en el puente. Necesito tener el control de mi propio cuerpo. El zorro dudó por un momento, pero asintió con la cabeza en señal de aceptación. De acuerdo, muchacho. ¿Tenemos un trato? Naruto respiró hondo, dudando una vez más ante una elección que probablemente cambiaría su vida. Se consoló sabiendo que este poder le permitiría sobrevivir mejor, un objetivo por el que había estado trabajando durante años. Si tuviera que hacerlo, simplemente se abstendría de usar el poder de la bestia. Con un poco de suerte, podría evitar adecuadamente a Akatsuki durante algunos años. Con suerte, eso sería suficiente tiempo para llegar a un nivel aceptable en el que al menos pudiera defenderse. Usaría el poder del zorro entonces, y solo entonces. Además, no era como si se enfrentara a oponentes igualmente poderosos en el corto plazo. Los shinobi de rango A+S no crecían en los árboles. La resolución endureció la determinación en la mente de Naruto, y un solo asentimiento sucedió casi por sí solo. Tenemos un trato. El Kyuubi simplemente asintió. En lo profundo de la mente del Biju, escondido de Naruto por una fuerza de voluntad agudizada durante milenios, el zorro sonrió. Entonces, ¿qué significa eso exactamente? Naruto suspiró por lo que pareció ser la 1000ª vez ese día. Había sido una decisión tácita y unánime quedarse y ayudar con el esfuerzo de limpieza después de la batalla en el puente, a pesar del dolor abrasador en el que se encontraba el equipo 10. Era lo que Asuma hubiera querido, había sido la razón. El día anterior había estado limpiando el desorden en el puente. La mayoría de la población de la ciudad había acudido para ayudar, no es que al equipo 10 realmente le importara. La idea detrás de esto, aunque tácita, era mantener las mentes de los genin alejadas de la muerte de Asuma. Desafortunadamente, con la población en general haciendo la mayor parte del trabajo, el equipo 10 no tuvo nada que hacer más que sentarse, pensar y hablar. Eso, por supuesto, llevó a Naruto a responder preguntas sobre su misteriosa transformación cercana en el puente, ya que el genin ciertamente no deseaba pensar o hablar sobre lo que le había sucedido a Asuma. La muerte del hombre sería una herida abierta durante algún tiempo. Había más que un poco de miedo residual de Naruto en sus dos compañeros de equipo, con razón. No todos los días tu amigo rubio se enfurecía. El miedo solo había desaparecido cuando Naruto trató de aclarar el desastre, asegurándoles que, de hecho, tenía el control total del poder que había mostrado en el puente. No era una mentira, pero todavía estaban comprensiblemente cautelosos. Algo optimista, notó que eran mucho más contemplativos que cautelosos. Como no deseaba engañar a sus amigos ni andarse con rodeos, Naruto había tomado la ruta directa, declarando abiertamente que albergaba a Kyuubi y que el chakra de la bestia que fluía hacia su sistema había causado los cambios menores y mayores que su equipo había visto en él. Había estado en silencio en la habitación durante casi un cuarto de hora desde entonces, solo ahora roto por la pregunta de Kiba. Naruto no tenía exactamente grandes esperanzas sobre las reacciones de sus amigos, pero parecían estar tomando bien las noticias, considerando todas las cosas. «Significa exactamente lo que dije», dijo Naruto con una nota de sufrimiento en su voz. «El Kyuubi está sellado en mi sistema de chakras, y tengo un acceso limitado a su chakra y mente. Nada más, nada menos». Kiba se quedó en silencio una vez más, el perro ninja rascando las orejas de su compañero en contemplación. A Naruto no le importaba mucho el silencio, ciertamente era mejor que cualquier grito que pudiera haber resultado originalmente de sus amigos en su opinión.
Sería paciente. Esto no era algo que pudiera apresurarse, como sabía por experiencia propia. Se había tomado la mayor parte de una noche de insomnio para aceptar lo que el Yondaime le había hecho, y todavía tenía preguntas persistentes, preguntas sin respuesta, dando vueltas en su mente incluso ahora. ¿Cómo? Ino preguntó en voz baja. ¿Cómo podría alguien hacer algo así? Murmuró la chica ambiguamente, más para sí misma que para los demás. Naruto permaneció en silencio cuando la chica lo miró a los ojos por primera vez en 20 minutos. Él sostuvo su mirada por lo que pareció una eternidad, en silencio tratando de transmitir el mensaje de que él era el mismo Naruto de hace 3 días. Que nada había cambiado en él. Que él era el mismo Naruto que Ino conocía. No se molestó en tratar de responder a la pregunta de la chica. Después de unos minutos más de silencio opresivo, Naruto habló una vez más. Por lo poco que sé, no hay una forma real de matar a un Biju. Son construcciones de chakra que se forman a través de emociones humanas excesivas. Solo es posible sellar su chakra en algún lugar. Un suspiro escapó de sus labios una vez más. Simplemente estaba en ese lugar. ¿Sabes por qué? Ino preguntó suavemente, mucho más suavemente de lo que Naruto la había escuchado antes. Parecía casi temerosa de que se rompiera si hablaba demasiado alto. No. Naruto negó con la cabeza. El Sandaime probablemente tenga alguna idea, pero si la tiene, no me la dirá. Que yo sepa, simplemente nací en el lugar equivocado en el momento equivocado. Pero, ¿cómo no va a decírtelo? Ino estalló. Naruto casi saltó ante la intensidad en la voz de la chica. Kiba levantó la vista bruscamente desde donde había estado acariciando a Akamaru. Quiero decir, es tu vida, ¿verdad? ¿Quién tiene más derecho a saber que tú? Preguntó incrédula. Me he estado preguntando eso durante meses. Es su decisión, fue la simple respuesta. Durante mucho tiempo había tratado de racionalizar el silencio del Sandaime sobre su condición y cómo llegó a ser, y eso fue lo mejor que se le ocurrió. El Hokage podía hacer lo que quisiera. Naruto simplemente tuvo que vivir con eso. Mierda. Ino estaba paseando ahora. Era un hábito suyo cada vez que se alteraba. Naruto y Kiba compartieron una mirada rápida e insegura. Él no tiene derecho a ocultarte algo así. Naruto soportó la ira de la chica con un estoicismo que no sabía que poseía. No se trataba de lo que era correcto, y no, se trata de seguridad. Por lo que sé, podría tener un linaje casi extinto que genéticamente me predispone a abrazar al zorro. El tono de Naruto sugería claramente que no creía que ese fuera el caso. Es exactamente por eso que no me contó sobre el zorro hasta hace poco también. Habiéndome conocido cuando era más joven, ¿crees que hubiera sido una buena idea contarme algo así? Dejó reposar la retórica por unos momentos. Claro que no hubiera sido una buena idea. El mismo principio se aplica a esto. ¿Y simplemente sigues con eso? Kiba levantó una ceja. El chico perro había estado sorprendentemente callado sobre todo el asunto, prefiriendo dejar que Naruto explicara e Ino hiciera preguntas hasta este punto. Naruto se encogió de hombros. No hay mucho que pueda hacer al respecto, en realidad. Trato de no pensar en ello en su mayor parte, prefiriendo hacer lo que puedo sobre lo que realmente puedo controlar. Naruto se olvidó de mencionar que esto era solo un cambio de actitud reciente. La información se distribuye solo cuando es necesario saberla. Es por eso que no les dije directamente. Entonces, ¿por qué todo el pueblo necesita saberlo? Ino preguntó con dureza, aunque no estaba dirigida a Naruto, solo a la situación. La chica, sin saberlo, se había hecho eco de una de las preguntas más frustrantes de Naruto cuando se enteró por primera vez del Kyuubi. Supongo que es por eso que recibes todas esas miradas en casa. Naruto asintió cuando se encontró con los ojos de Yamanaka. Algunas personas se enteraron desde el principio, y Sarutobi se lo hizo saber al resto para no iniciar un pánico masivo debido a un rumor. Creó una ley que hizo que cualquier persona de la generación más joven conociera el secreto, incluido yo mismo, se castigara con la muerte. Clase S, murmuraron Ino y Kiba al mismo tiempo. Naruto asintió con la cabeza a cada uno de ellos. Ino finalmente terminó su paseo, cualquier ira que había gastado o reservado para más tarde. Kiba había vuelto a jugar con Akamaru. Naruto miró a sus dos compañeros de equipo por turno, internamente sorprendido y nervioso por la falta de reacción que estaban teniendo. Aparte de la conversación, tanto Ino como Kiba parecían seguir adelante como si las cosas fueran como siempre. ¿Eso es todo?, preguntó el rubio con temor. Sus dos compañeros lo miraron sorprendidos. ¿Qué es eso?, Kiba preguntó confundido.
Naruto agitó los brazos, gesticulando salvajemente hacia la habitación y su grupo. Esperaba un poco más de una reacción, finalizó. De todos los escenarios que Naruto había imaginado, la aceptación tranquila estaba al final de la lista de más probable que suceda. Kiba e Ino compartieron una mirada rápida, cada uno un poco sorprendido por el arrebato de Naruto, pero ninguno confundido al respecto. Sabían lo suficiente sobre su compañero de equipo para saber que llevaba una vida menos que ideal en Konoha, y que se debía principalmente a los ciudadanos que sutilmente lo condenaban al ostracismo, incluso frente a sus propios ojos. Bueno, comenzó Ino con calma. Realmente no cambia nada, ¿verdad? Sigues siendo Naruto, ¿verdad? El Yamanaka se encogió de hombros. Has tenido esto por más tiempo de lo que hemos sido un equipo, por lo que no es como si fuera un cambio reciente. Naruto asintió vacilante, sin creer del todo las palabras que venían de su compañera de equipo. ¿Qué esperabas? Kiba preguntó con una sonrisa demasiado familiar. Danos un maldito crédito. No somos como ellos, Naruto, dijo Ino. No se necesitaba ninguna explicación de quiénes eran ellos. Naruto se recostó, su espalda presionando las delgadas paredes de yeso de la casa de Tazuna. El chico apenas pudo evitar que una sonrisa radiante le partiera la cara cuando la aceptación de sus compañeros de equipo se apoderó de él. No tenía idea de qué decir, así que simplemente se quedó en silencio. Sin embargo, sigues siendo un imbécil, advirtió Kiba. Naruto resopló con fuerza, al igual que Ino, aunque la chica no pudo evitar golpear la nuca de Kiba. El grupo degeneró en silencio una vez más, cada uno absorto en sus propios pensamientos. No era un estado común de inercia para el equipo 10. Por lo general discutían para llenar el silencio, en lugar de pensar en sus opciones. Ahora, sin embargo, era casi un hecho que estarían absortos en sus propios pensamientos. Hace 3 días, su sensei había sido asesinado, y nadie negaría el hecho de que estaban más que un poco perdidos sin que Asuma los guiara. Vamos a tener que movernos, dijo Kiba, inusualmente apagado. Tenemos que volver a casa en algún momento. De acuerdo, dijo Naruto. El objetivo de nuestra misión ha terminado. Tazuna ya no está en peligro ahora que Gatou está muerto. Asuma también necesita ser traído de vuelta, terminó, un pequeño tartamudeo ante el nombre de su sensei fue la única inflexión en su voz. Ino y Kiba asintieron junto con él. Ninguno de los dos estaba particularmente dispuesto a quedarse más tiempo del necesario, ya que la misión completa les sabía a cenizas en la boca dada la pérdida que sufrieron. Fue una victoria pírrica en el mejor de los casos, e incluso entonces, la victoria en el puente apenas se sintió como algo parecido al éxito. En la mente del equipo 10, la misión a Wave Country había sido un desastre absoluto. Los ojos de Naruto se posaron en el pergamino de almacenamiento solitario que yacía suavemente sobre una de las almohadas en el dormitorio que ahora comparten los 3 miembros del equipo 10. Era imposible creer que hace solo 3 días, el equipo estaba lleno, feliz, disfuncional y perfectamente dispuesto a creer en su propia superioridad. Ahora, estaban rotos, las 2 partes de su sensei encerradas en un pergamino de almacenamiento para facilitar el transporte de regreso a Konoha. Fue en ese instante que Naruto tomó una decisión. Empaca, ordenó. Nos vamos. Ino y Kiba lo miraron fijamente durante un largo momento, antes de comenzar a recoger sus pertenencias sin dudar. No se ofreció ninguna explicación. No se necesitaba ninguno. Le tomó al equipo 5 días llegar de Konoha Wave, pero eso fue con Tazuna ralentizándolos. Sin él, a toda velocidad, el trío de Genin podría hacer el viaje en menos de 18 horas. A todo ritmo con Shunsins intercalados en la carrera, ese tiempo podría reducirse a 12. Aún no eran las 11 de la mañana. Naruto planeaba estar de regreso en Konoha a la medianoche. Se estaba yendo a la mierda de este país abandonado por Kami. El equipo estaba empacado y listo para partir 20 minutos después de la orden no anunciada de Naruto. Lo último que se empaquetó fue el pergamino de almacenamiento que contenía a Asuma. El chico rubio lo colocó suavemente en su mochila, justo encima, luchando contra las ganas de llorar y reír por el hecho de que, literalmente, estaba llevando a su sensei a casa. ¿Qué carajo me pasa? Pensó mientras reprimía una pequeña risa. El ligero toque de Ino en su hombro lo sacó de sus pensamientos, y siguió a sus 2 compañeros de equipo fuera del dormitorio y escaleras abajo. La familia de Tazuna estaba sentada tranquilamente en su cocina, los 3 miembros vestían de negro por respeto al hombre que había tomado su difícil situación sobre sus hombros sin que nadie lo incitara y había pagado el precio con su vida.
Tsunami se levantó cuando los tres genin entraron, pero no dijeron nada mientras pasaban sin decir una palabra. Incluso la normalmente expresiva Inari, que se había vuelto mucho más positiva tras la muerte de Gatou, no tenía nada que decir. El trío genin estaba a medio camino de la línea de árboles que rodeaba la humilde morada cuando la voz de Tazuna resonó detrás de ellos. Gracias, se gritó desde el otro lado del claro, lo que provocó que los tres genin se volvieran como uno solo para mirar al constructor del puente. El arrepentimiento estaba escrito en el rostro del hombre como nunca antes, verdadero dolor por lo que el ninja, incluso los niños, había pasado como resultado de sus acciones. Hizo ademán de decir más, pero se atragantó con sus palabras. Muchas gracias, fue todo lo que dijo, la voz se le quebró mientras miraba al suelo, incapaz o no dispuesto a mirar a los ojos al equipo 10. El trío no dijo nada mientras giraban como uno solo hacia la línea de árboles, desapareciendo de la vista del constructor del puente mientras Shunshin los alejaba del país de las olas en un estallido de velocidad y chakra. Los ojos del color de la pizarra se asomaron por encima de los dedos empapados, observando en silencio a los tres niños frente a él. No, se corrigió internamente, aunque sus pensamientos estaban nublados. Están lejos de ser niños ahora. Incluso ahora, los tres pares de ojos que miraban al suelo frente a ellos estaban ensombrecidos. Embrujado incluso. Nunca fue una mirada que debería pertenecer a los de su edad. Sabía sin mirarse en un espejo que sus ojos tenían la misma calidad. No todos los días te enterabas de que habías perdido a un hijo. Espontáneamente, una lágrima solitaria salió del ojo derecho de Sarutobi. Se eliminó rápidamente, más rápido de lo que el ojo podría parpadear. No podía permitirse mostrar emoción. No aquí, no ahora. Él era Hokage. Tenía tropas que dirigir. El silencio opresivo que colgaba en la oficina del Hokage después de que Naruto relató la historia del equipo 10 podría haber sido cortado con un kunai. Un solo suspiro escapó del Sandaime, la silenciosa exclamación fue casi ensordecedora en la oficina circular. ¿Eso es todo?, preguntó en voz baja, la voz sostenida por una insondable fuerza de voluntad. Asentir con la cabeza de 2/3 del equipo lo saludaron, mientras que Naruto dijo, sí, Hokage-sama. Su voz era casi monótona, carente de inflexión y carente de emoción. No por primera vez ese día, Sarutobi deseó tener de vuelta la bola de energía sonriente e interminable que una vez había sido Uzumaki Naruto. A pesar de hacer frente a su propio dolor por la noticia de la muerte de su hijo, el anciano no pudo evitar entristecerse por la pérdida de la inocencia que estos shinobi, niños, en realidad, habían sufrido. Naruto especialmente. Sus dos compañeros de equipo tenían familias a las que ir a casa, gente que les ayudaba a sobrellevar la pérdida de un sensei. Naruto no tenía a nadie. En un momento, él podría haber tenido el Sandaime para acudir con sus problemas, pero se había distanciado voluntariamente del Hokage años antes. Eso, sin embargo, probablemente fue lo mejor. Naruto tendría que ser capaz de manejar sus propios problemas en el futuro, y no siempre tendría la protección del anciano Hokage. Incluso si lo hubiera hecho, Sarutobi probablemente no habría sido de mucha ayuda para el niño, dado que él mismo estaba teniendo que hacer frente a la pérdida de su segundo hijo en silencio. No por primera vez, Sarutobi reflexionó sobre su posición. El sombrero del Hokage realmente es una maldición, se lamentó. En un mundo donde las coincidencias se anunciaban como un mito, el triste estado de cosas que era la posición del Hokage solo podía considerarse uno. Con el tiempo, todas las familias y clanes que habían ocupado el puesto de Hokage se habían reducido a uno. El alumno descarriado de Sarutobi fue el último del otrora gran clan Senju, cuyos patriarcas eran los mismos padres fundadores del pueblo que ahora vigilaba. El último de la línea Namikaze, una vez orgulloso, aunque pequeño y desconocido hasta que el Yondaime dejó su huella en el mundo, se sentó frente a él, su voz no traicionaba nada. Sarutobi mismo había sobrevivido a su esposa, a su primer hijo, y ahora al segundo. Estaría condenado antes de que sobreviviera a su nieto. Un simple y solemne asentimiento sirvió como despedida del equipo 10, y los tres se dirigieron hacia las puertas dobles de madera que conducían al resto del edificio administrativo. Naruto, llamó el Sandaime. Su voz sirvió para detener a todo el equipo en seco. El chico en cuestión se giró para mirarlo, el rostro aún inexpresivo. Me gustaría una palabra. El rubio asintió antes de volverse hacia sus compañeros, quienes lo miraron expectantes. Continúa. Te alcanzaré más tarde. Los otros dos genin se marcharon sin decir una palabra, siguiendo su dirección sin dudar. ¿Hokage-sama?, preguntó el chico, claramente desconcertado aunque no lo demostró. Siéntate, Naruto-kun.
El chico hizo lo que se le ordenó. Un suspiro de cansancio escapó una vez más del anciano líder, y Naruto no pudo evitar notar lo frágil que se veía el anciano. Durante toda su vida, el Sandaime había sido una figura más grande que la vida, gracias en gran parte al papel que el hombre había jugado en su propia educación. Ahora, sin embargo, parecía un anciano más, desgastado y cansado por el paso del tiempo a su alrededor. Sin previo aviso, un gato ambú enmascarado apareció de la nada, materializándose entre el Hokage y Naruto sin decir una palabra. Un solo pergamino fue colocado en el escritorio de Sarutobi, y el hombre desapareció tan repentinamente como había llegado. Un leve asentimiento fue todo lo que necesitó. Naruto parpadeó cuando el hombre desapareció. Nítido, limpio y profesional. El chico asintió ausentemente en reconocimiento. Justo a tiempo, como siempre, comentó el Hokage, aparentemente complacido con el ambú, aunque su rostro permaneció inexpresivo. Naruto se maravilló en silencio por el control emocional que tenía el hombre. Acababa de enterarse de que su hijo había muerto hacía menos de 30 minutos, y estaba funcionando casi como si todo fuera como siempre. La única evidencia de su confusión emocional era el cansancio de su expresión, y el genin tenía pocas dudas de que podría ocultarse si el hombre así lo deseaba. El pergamino fue empujado a un lado y el anciano dirigió su atención a Naruto. Te preguntaría cómo te sientes, pero sé por experiencia que esa no es una pregunta que nadie quiera responder cuando está de duelo. Naruto casi sonrió en respuesta a la nota en una pregunta. Sabía exactamente lo que estaba preguntando el Sandaime. Estoy lidiando con eso, comenzó vacilante, algo inseguro de sus propios sentimientos al respecto. Durante todo el viaje del equipo 10 desde Wave, había hecho todo lo posible por no pensar en su sensei muerto, y solo había logrado hacer exactamente lo contrario. No había ayudado que literalmente hubiera estado cargando el cuerpo del hombre en su mochila. Naruto había estado más que aliviado de pasárselo al escuadrón Anbu que los había encontrado y escoltado las últimas 10 millas de regreso a Konoha. Una y otra vez en el camino de regreso a la aldea, el consejo de Asuma sobre cómo lidiar con su situación con su nivel de poder se repetía en su mente. ¿Harías bien en dejar de pensar en eso?, comenzó Asuma. No hay mucho que puedas cambiar sobre tu situación con respecto a otros ninjas, por lo que solo puedes concentrarte en mejorar. Aunque en su mayoría sin relación, el mismo principio se aplicaba a su situación ahora. Asuma estaba muerto, sin importar lo doloroso que fuera tener que reconocerlo, y no había absolutamente nada que pudiera hacer al respecto ahora. Por insensible que fuera, Naruto sabía que de poco serviría insistir en ello. Por mucho que odiara admitirlo, había poco más que pudiera haber hecho en el puente para ayudar a su sensei. Sí, podría haber contenido mejor a Aku, sabía que no volvería a cometer ese error, pero había poco más. Las misiones se iban al infierno todo el tiempo, los eventos se salían de control más rápido de lo que una persona podía parpadear. La mayoría de las veces, las personas terminaron muertas debido a pequeños detalles que nadie tenía derecho a esperar que significaran algo, y los sobrevivientes quedaron para recoger los pedazos. Francamente, si era honesto consigo mismo, lo que más le molestaba era el hecho de que estaba logrando avanzar tan rápido. Había aceptado rápidamente que había poco que pudiera haber hecho para salvar a Asuma, y pensar en ello ahora no lograba nada. Era esta aceptación casi tranquila lo que lo inquietaba. Naruto nunca había perdido a nadie cercano a él antes, no había tenido a nadie a quien perder realmente, y sabía que la mayoría de las personas estaban casi desconsoladas cuando perdían a un ser querido. Se sintió separado de todo, una vez que el dolor inicial se había desvanecido en algún lugar entre Wave y Konoha, y lo asustó. A pesar de sus tratos recientes con el demonio en su estómago, aún mantenía su temor de algún día volverse como el monstruo. La aceptación insensible de la muerte de alguien que le importaba se estaba desviando cerca de su zona de peligro mental, al igual que el asesinato independiente. No había duda de que extrañaría a Asuma, pero no estaba dispuesto a comenzar a llorar de nuevo. Parecía antinatural, y no le gustaba. Estoy lidiando con eso, dijo Naruto resueltamente una vez más. El Sandaime lo miró con cuidado, escudriñando su rostro con una mirada penetrante, antes de ofrecerle a Naruto su propio asentimiento. La pérdida del sensei de uno nunca es fácil de manejar, Naruto se dio cuenta de que el anciano hablaba por experiencia, y solo podemos seguir adelante, haciendo todo lo posible para vivir como ellos hubieran querido que lo hiciéramos. El Sandaime miró por la ventana y sobre su aldea. Te devolví la llamada por varias razones. Los ojos de Pizarra se encontraron con el azul, ahora más gris que antes. En primer lugar, quiero que sepas que no te hago responsable de lo que sucedió.
Este tipo de cosas suceden en las misiones mucho más de lo que me gustaría, pero tengo pocas dudas de que los eventos que ocurrieron estaban fuera de tu control. Naruto se recostó en su silla, aliviado a su pesar. La idea de que el Sandaime podría culparlo por la muerte de su hijo se le había ocurrido a Naruto, pero no le había prestado mucha atención, tan envuelto que estaba en su propia confusión mental. No había duda de que el Hokage podría haber echado la culpa a sus pies. Que no lo hiciera había quitado una carga desconocida de sus hombros. En segundo lugar, te ofrecería una advertencia, dijo el Hokage. El rostro del hombre estaba tan serio como lo había estado la noche en que Naruto se enteró de su inquilino, y el rubio tenía pocas dudas sobre de qué se trataría. Ah, hablaste libremente sobre cómo canalizaste el chakra del Kyuubi en la batalla entre tú y Zabuza, dijo el anciano. A pesar de las ventajas obvias que te ofrece el poder, ten cuidado con su uso. Dudo que necesite advertirte sobre los efectos perjudiciales que el chakra puede tener en tu cuerpo. Sí, Hokage-sama, dijo Naruto, sus pensamientos más íntimos alborotados mientras luchaba contra el impulso de contarle al hombre sobre su trato con el zorro. Por razones obvias, había dejado los detalles de su conversación con el demonio fuera de su informe, y ahora luchaba con la idea de ocultar información al Hokage. Naruto no tenía dudas de que el Hokage encontraría una manera de aislar completamente a la bestia de Naruto, por su propio bien, por supuesto. No podía permitir que eso sucediera. Ese poder iba a ser su carta de triunfo, y no estaba dispuesto a dejarlo pasar. No solo ayudaría a salvar su propia vida en el futuro, sino que sería invaluable si alguna vez se encontrara con un enemigo lo suficientemente por encima de su propio nivel de habilidad. Las vidas de su equipo pueden depender de él, como lo hicieron en el puente, y estaría condenado si los dejaba morir como lo había hecho Asuma. Así que guardó silencio. Tercero, es este pergamino. El anciano hizo un gesto hacia el pergamino que había dejado el ambú enmascarado de gato. Naruto parpadeó cuando el Hokage lo desplegó sin florituras, mostrando los sellos inscritos en él. ¿Un pergamino de almacenamiento?, preguntó Naruto. ¿Por qué un ambú interrumpiría una reunión del Hokage simplemente para dejar un simple pergamino de almacenamiento? Incluso mientras la pregunta pasaba por su mente, la respuesta le llegó espontáneamente. El Hokage lo confirmó ni un momento después. Estos son efectos personales recuperados de Asuma. El Hokage finalmente traicionó algo de emoción cuando los efectos personales de su hijo fueron colocados frente a él, su voz se quebró ligeramente. El problema desapareció casi tan pronto como llegó, reprimido por una voluntad de hierro nacida de décadas de decisiones difíciles y confusión emocional. Naruto sintió que su ya enorme respeto por el anciano aumentaba, incluso cuando las emociones crudas se desarrollaban en su psique. El Hokage se mordió el pulgar y lo presionó contra el primero de los sellos de almacenamiento inscritos en el pergamino. Una ligera aplicación de chakra y una bocanada de humo anunciaron la aparición de los famosos cuchillos de trinchera de Asuma. Naruto miró las armas características de su sensei, algo sorprendido de verlas allí, aunque las había estado esperando. ¿Puedo?, preguntó en voz baja. Asuma había sido bastante anal sobre quién tocaba sus espadas favoritas, y Naruto solo las había puesto en sus manos 2 veces antes. El Hokage asintió con una leve sonrisa. Por supuesto, ahora son tuyos. Ante la mirada sorprendida de Naruto, Sarutobi asintió, la sonrisa aún jugaba en su rostro. Oh sí. Naruto no estaba seguro de cómo responder. Ni siquiera había imaginado que recibiría los preciados cuchillos para nudillos de los que su sensei estaba tan orgulloso. Había pensado que irían al Hokage, o al menos reservado para el sobrino de Asuma, Sarutobi Konohamaru. Pero, comenzó, solo para apagarse. No sabía muy bien cómo expresar su confusión, y no era como si no quisiera los cuchillos. Realmente todo lo contrario. Simplemente no estaba acostumbrado a recibir regalos, de ningún tipo. El Hokage se encogió de hombros con un suspiro. Ciertamente no los necesito, Naruto-kun, y mi nieto no tiene la paciencia para aprender el arte de mi hijo. Estoy seguro de que Asuma hubiera querido que los tuvieras, en lugar de que acumularan polvo en mi propiedad como un recuerdo simbólico. Naruto casi se rió entre dientes. Eso sonó como algo que su sensei habría dicho. Ahora que estaba escuchando activamente, podía ver de dónde había sacado Asuma algunos de sus patrones de habla, aunque dudaba que el hombre lo hubiera admitido alguna vez. Todavía se sentía incómodo por recibir los cuchillos, pero no estaba dispuesto a luchar. Asuma lo había estado entrenando en el manejo de espadas dobles durante meses. No estaba dispuesto a rechazar la oportunidad de usar cuchillas de tan alta calidad, independientemente de cómo llegara a ser.
Mientras el viejo estuviera de acuerdo con eso, él también lo estaría. Sería como tener una parte de su sensei con él en todo momento. El pensamiento casi trajo una risa a sus labios. Dios, soy un maldito idiota. Naruto se inclinó hacia adelante con confianza, agarrando las hojas gemelas con ambas manos, los dedos enrollados alrededor del cuero desgastado que amortiguaba los mangos. Espontáneamente, sintió que su chakra comenzaba a filtrarse en las hojas. Un rápido momento de concentración más tarde, su chakra se transformó en viento, y hojas idénticas de 3 pies, casi invisibles, habían brotado de los cuchillos. Impresionante, elogió Sarutobi. Y eso fue. Tal manipulación elemental de alto nivel era casi desconocida en Genin. Parece que no exageraste cuando dijiste que tenía talento, Asuma-kun. En verdad, el alumno favorito de su hijo tenía muchas más habilidades de las que Sarutobi le había dado crédito originalmente. El Hokage tomó todos los informes con un saludable grano de sal. Fue una agradable sorpresa en un día lleno de nada más que tristeza. Sin decir una palabra, Naruto retrajo el chakra del viento, notando distraídamente cuánto más fácil era hacerlo con cuchillas especialmente diseñadas, en lugar de kunai común. Se guardó los cuchillos en el bolsillo en silencio, haciendo una nota mental para que les hicieran una funda. Asuma los había tenido atados a su cinturón en todo momento, pero Naruto no deseaba tenerlos a la intemperie. ¿Hay algo más?, preguntó Naruto aturdido, porque esa era la mejor manera de describir su voz. El chico pensó que podría haber captado una pequeña mueca en el rostro del Hokage, pero se fue demasiado rápido para decirlo correctamente. De mi hijo, no lo hay, dijo Sarutobi. Aplicó otra pequeña ráfaga de chakra al pergamino abierto sobre el escritorio. De Konoha y Kirigakure, lo hay. Naruto levantó una ceja confundido, aunque sabía de lo que hablaba el Hokage. En contra de lo que le hubiera gustado, habría preferido simplemente quemar los cuerpos. Los cadáveres de Zabuza y Ako habían sido sellados en pergaminos, al igual que los de Asuma, para poder llevarlos de vuelta a Konoha. Sorprendentemente, aunque quizás no tanto, considerando que su familia poblaba en gran medida el cuerpo de un Tennin, a Kiba se le ocurrió la idea, afirmando que tanto el dinero como los secretos se podían obtener de los cuerpos de los ninjas muertos. Tanto Naruto como Ino no querían participar en el transporte de los cuerpos de los asesinos de su sensei de regreso a Konoha, pero finalmente se dejaron llevar por la lógica de que también podrían obtener ganancias de sus enemigos muertos. Hacía frío, pero a Naruto no se le ocurría nada más apropiado que cortar el cuerpo de Zabuza y revelar sus secretos. El único problema era la cabeza de Zabuza, los restos de la misma no eran más que pasta que los trabajadores de Tazuna habían limpiado del puente. Hasta donde él sabía, uno solo podía reclamar la recompensa de una persona si tenía pruebas incontrovertibles de la matanza. La cabeza no era la única forma, pero sí la forma más fácil y común de hacerlo. Sin la cabeza, se volvió mucho más difícil identificar el cuerpo y, a pesar de que el Hokage no dudaba de Naruto, el chico pensó que Kiri podría ser un poco más escéptico de que un genin matara a un temido Jonin. El pensamiento lo golpeó como un mazo. La espada, fue todo lo que dijo. Sarutobi asintió, sin declararlo abiertamente pero luciendo complacido con la rápida deducción de Naruto. De hecho, los Kiri no Shinobi Gatana Shichininshu eran tan famosos por sus espadas distintivas como por sus habilidades y brutalidad shinobi. La única forma en que los 7 de la niebla habrían renunciado a una de sus espadas era, y es, en la muerte, dijo Sarutobi. Voz dura. Tenía un sano respeto y disgusto por lo que una vez había sido una de las organizaciones shinobi más influyentes del continente. Que uno de sus miembros hubiera matado a su último hijo solo había aumentado ambos aspectos de su opinión. Kubikiribocho servirá como toda la prueba que Kirigakure necesitará de la muerte de Zabuza. Naruto asintió vacilante, digiriendo la información con una mueca y solo un toque de orgullo. Independientemente de las circunstancias, se las había arreglado para matar a un famoso ninja, un Jonin. Una sonrisa que era completamente inapropiada, dada la situación, amenazó con estallar en su rostro. Incluso podría obtener un lugar en uno de los libros de bingo de Kiri. La idea atraía mucho a su lado infantil, que busca atención y que había dominado su psique cuando era más joven. Más allá de eso, sin embargo, hacía una vindicación del tipo más dulce. Hasta que sus nombres aparezcan en mi libro de bingo, no son shinobi reales en mi mente. ¿Quién es el verdadero shinobi ahora, Zabuza? Naruto pensó con gusto. Con la muerte de Zabuza confirmada, es probable que Naruto ocupe un lugar en ese mismo libro de bingo que el demonio de la niebla ha tenido en tan alta estima.
La suma apropiada se depositará en tu cuenta, decía el Hokage, sin darse cuenta de los pensamientos internos de Naruto. El precio de la cabeza del niño, aunque mucho más bajo que el de su amo, se complementará con la cantidad que paga Konoha por nuevas líneas de sangre e información sobre ellas. Será un precio reducido, por supuesto, ya que el niño está muerto. Y dividir entre su equipo. Naruto asintió distraídamente, interiormente agradeciendo a Kiba hasta el cielo por la ganancia financiera inesperada que estaba a punto de experimentar. No traería de vuelta a Asuma, pero era bueno tenerlo de cualquier manera. El Sandaime suspiró por lo que pareció ser la 100ª vez ese día. Por último, Naruto-kun, deseo que sepas que mi puerta siempre está abierta para ti. Si tienes alguna pregunta, sobre cualquier cosa, no dudes en preguntarme. Naruto asintió una vez más, esta vez con una pequeña sonrisa en su rostro. Gracias, Hokage-sama. Un silencio colgó en el aire por unos momentos, antes de que Naruto se pusiera de pie con fluidez. Estaba interiormente complacido con la reunión, a pesar de su origen. No había duda en su mente de que la muerte de Asuma pesaría mucho sobre él durante algún tiempo, pero no tenía sentido insistir en ello. Haría lo que dijo el Sandaime, haciendo todo lo posible para vivir como Asuma hubiera querido que viviera. Él protegería su hogar. Sin necesidad de incitarlo, Naruto le hizo una reverencia al Hokage y salió de la oficina. Sarutobi observó al chico irse con una expresión contemplativa. Una pequeña sonrisa adornó su rostro finalmente, viendo la determinación formada en el chico a través de sus ojos. El niño todavía tenía un corazón a pesar de las dificultades por las que había pasado cuando era niño. Los pensamientos de su hijo muerto llenaron su mente por un solo momento antes de ser desviados a un lado una vez más. Tendría tiempo para afligirse después de un último asunto. Se formó un sello de una sola mano, y Sarutobi solo tuvo que esperar 5 segundos completos antes de que el gato Anbu enmascarado de antes se materializara en el suelo frente a él. Hokage-sama. Hiruzen agitó una mano. A gusto. El hombre se puso de pie con fluidez, con una postura relajada aunque aún atento. Sarutobi casi sonrió ante la nítida profesionalidad. Kakashi lo entrenó bien, reflexionó. Quítate la máscara Tenzo, tengo una nueva tarea para ti. Naruto había aprendido desde muy joven que el cosmos, los cielos para algunos, los dioses para otros, se preocupaban poco por los asuntos cotidianos de los hombres. Quien haya creado el universo ciertamente lo había dejado a su suerte, y no se molestó con ningún hombre, sin importar cuántas sectas religiosas argumentaran lo contrario. Fue por esta razón que Naruto no se inmutó por el sol brillante que caía sobre su nuca y cuello, mientras que muchas figuras vestidas de negro en el funeral parecían ver el clima con resentimiento. Sus propios compañeros de equipo podrían estar incluidos en eso, ya que más de una vez había sorprendido a Kiba y no mirándolos furtivamente hacia arriba, casi como si pensaran que el clima se estaba burlando de ellos y de su pérdida. Naruto lo sabía mejor. Cualquier poder superior que existiera no le importaba cuando un hombre moría. Ciertamente no le había importado un huérfano solitario que crecía oprimido por una población descontenta. Una mirada a su izquierda anunció un rostro de piedra de Kiba, el perro ninja en una lucha desesperada consigo mismo para contener las lágrimas que tenía. Una mirada a su derecha mostró a Ino, que había perdido la misma lucha, con lágrimas en el rostro mientras el Sandaime hacía el elogio. Para algunos, fue un querido amigo arrebatado de entre nosotros. Para otros, fue un compañero de armas. Yo mismo perdí a un hijo, a mi nieto, a un tío, mientras que 3 de nuestras llamas jóvenes más brillantes perdieron a su sensei. Naruto se armó de valor, obligando a su cuerpo a no moverse ni un ápice cuando sintió la mirada de al menos 100 personas clavadas en su espalda. Tales eran los peligros de estar al frente de la procesión. Él y su equipo tuvieron el honor de pararse al frente, junto a Sarutobi Konohamaru y muchos de los asociados personales de Sandaime. A los 3 se les había ofrecido la oportunidad de hablar, pero todos la rechazaron. Kiba e Ino habían estado preocupados por hablar frente a una gran corona, ambos no confiaban en hacerle justicia a su sensei. Las reservas de Naruto habían sido similares, aunque estaba más preocupado con pensamientos de cómo una multitud de 200 personas, muchos de ellos civiles, reaccionarían ante su presencia en el podio. Sabía que nadie intentaría nada, pero no lo hizo. Particularmente tengo ganas de enfrentar la gran cantidad de miradas que sin duda vendrían con su discurso. De todos modos, tenía suficiente con lo que lidiar regularmente. Ese fue uno de los resultados de la misión fallida a Wave Country que Naruto simplemente no pudo superar.
Si bien apenas había nada bueno que saliera de esa misión, la actitud de los aldeanos hacia él solo se había vuelto aún más ridícula. No había sido querido antes, pero la gran mayoría lo había ignorado a favor de hacer cosas mucho más útiles y productivas, como vivir sus vidas. Ahora, sin embargo, parecía que las cosas habían vuelto a ser como eran en sus días de bromas. No podía caminar por una calle sin tener que lidiar con el resentimiento de al menos una docena de personas diferentes. Ellos, de alguna manera, lograron culparlo por la muerte de Asuma, uno de los Jonin más respetados del pueblo e hijo de Sandaime. Supuso que no debería haber sido una sorpresa. Cualquier mal resultado que sucediera en cualquier misión de la que formara parte inevitablemente se reflejaría en él, aunque solo fuera por el Kyuubi. Los cielos no permitan que la culpa recaiga en la parte culpable. Zabuza en este caso. Si bien Naruto había jugado un pequeño papel en la muerte de Asuma, al no poder sujetar adecuadamente a Aku, el Sandaime había logrado perdonar al niño por su error, y eso era todo lo que necesitaba la mente de Naruto. El resto del mundo no significaba nada si Sarutobi no responsabilizaba a los Genin, maldita sea la voluntad general de la población. Aún así, extrañaría ser casi una nulidad en el pueblo, como lo había sido antes de que se hiciera pública la noticia de la muerte de Asuma. Con la reversión de su broma, la mayoría de los aldeanos habían dejado de prestarle atención al rubio, optando por evitarlo y nada más. Ahora, todos habían vuelto a ser los mismos antiguos y encantadores. Un ceño cruzó su rostro al recordar las muchas miradas duras que había estado recibiendo recientemente. Se había hecho una promesa a sí mismo y al Sandaime de vivir como Asuma hubiera querido que lo hiciera, y su sensei hubiera querido que él protegiera la aldea a la que él mismo había servido y por la que había muerto. Ese objetivo ya se estaba volviendo mucho más difícil en la mente de Naruto. La ironía de la situación no pasó desapercibida para el chico. Durante la mayor parte de sus pre-10 años, había hecho todo lo posible para que la gente de Konoha lo notara, para bien o para mal. Ahora, todo lo que quería era anonimato silencioso. En algún momento entre los espacios de sus pensamientos, el Sandaime había terminado con su discurso, y la multitud se dirigía al ataúd para presentar sus respetos finales al Jonin caído antes de que el cuerpo fuera incinerado. Habiendo quedado atrapado en sus pensamientos, Naruto perdió la señal para moverse y tuvo que darse prisa para alcanzar la procesión. Mientras se movía, sus ojos captaron las pupilas de obsidiana de su primer amigo, Sasuke, y el resto de los equipos de Genin novatos habían venido a presentar sus respetos, y el chico le ofreció un asentimiento de respeto. Naruto lo devolvió rápidamente, aunque un poco vacilante. Podía decir con seguridad que finalmente podía entender de dónde venía Sasuke con su pensamiento de venganza hacia su hermano. Es posible que nunca tenga la ira al rojo vivo que Sasuke tenía hacia Uchiha Itachi. Su ira había muerto con Zabuza y Gatou, reemplazada por una ira fría dirigida más a la situación que a cualquier otra cosa, pero podía simpatizar completamente con el aspirante a vengador. La necesidad de ver a Zabuza muerto había provocado la ira inducida por el Kyuubi de Naruto. El pensamiento perdido de lo que podría haber sido de Uchiha Itachi si Sasuke hubiera tenido la mala suerte de llevar el Kyuubi lo golpeó mientras tomaba una rosa blanca de la pila. Naruto dudaba que quedara mucho del ninja nuclear. El pensamiento se desvaneció tan rápido como había llegado. Contrólate, Naruto, estás en un maldito funeral, pensó con saña. Y, sin embargo, a pesar de estar en el funeral del hombre que había sido su sensei, amigo, mentor y lo más parecido a una figura paterna que probablemente jamás tendría, Naruto no se atrevió a compartir la misma melancolía que el resto de la procesión. No había duda de que extrañaría a su sensei, pero había aceptado el hecho de que Asuma había muerto en sus propios términos, a pesar de lo abrupto que fue. Se había arriesgado voluntariamente por la gente de Wave, y había pagado por ello. La muerte era la compañera constante de un shinobi, nunca más de 1 o 2 pasos atrás, y siempre esperando para poner una mano en tu hombro. Todos los pensamientos huyeron de la mente de Naruto cuando finalmente se encontró cara a cara con su sensei por última vez. La cabeza había sido suturada hasta el cuello y el médico forense había eliminado todos los rastros de sangre y heridas. Era el protocolo estándar, para que los amigos y familiares del difunto pudieran ver a su ser querido por última vez antes de que el cuerpo fuera incinerado para preservar secretos. El pelo negro había sido peinado hacia atrás, la barba de chivo, un tanto desaliñada en vida, había sido cortada y recortada, y el itayate estándar había sido pulido hasta un brillo reluciente. Su chaleco antibalas había sido reemplazado por uno nuevo, al igual que la faja de los 12 guardianes de élite, junto con el resto de su ropa.
Lo único que faltaba eran los cuchillos de trinchera por los que era tan conocido y su cigarrillo habitual. Era nítido, limpio, profesional, todo junto muy agradable, y para nada como lo había sido Asuma en vida. Aunque Naruto había aceptado y llegado a un acuerdo con la muerte de su sensei, ver el cadáver del hombre retocado y exhibido fue como una bofetada en la cara y un puñetazo en el estómago. No era su sensei el que yacía en ese ataúd. Era solo un cuerpo. El rubio le dio al cadáver una última mirada mientras dejaba caer su flor en la parte superior de la pila sin contemplaciones, caminando rápidamente por la plataforma elevada. Pasó junto a algunas personas que regresaban lentamente a sus asientos o a lugares desconocidos, pasando junto a ellos sin preocuparse por el decoro. Una mano en su hombro derecho lo detuvo en seco, y se giró abruptamente, golpeando su cadera con la mano derecha en un gesto que habría dejado un kunai en su mano si hubiera estado usando su pistolera. Tal como estaban las cosas, detuvo su impulso de arremeter contra el delincuente cuando se encontró cara a cara con un par de ojos carmesí que le recordaban mucho a él. A pesar de toda su valentía, Naruto nunca miró directamente a los ojos de Sasuke durante sus entrenamientos, por miedo a recordar esa noche. Donde el último Uchiha no tenía nada más que rabia hacia su hermano mayor, Naruto tenía miedo. El miedo de un hombre cuyo poder había llevado a la muerte a un clan que alguna vez fue poderoso y lo había mantenido indefenso sin esfuerzo. Un poder que estaba, en su esencia, construido alrededor de pupilas carmesí. Pero entonces, estos no eran sus ojos. Eran más suaves, mucho más suaves, y tenían una compasión y empatía que Naruto no creía que Uchiha Itachi hubiera sido capaz de tener. Con retraso, Naruto se dio cuenta de que Yui Kurenai estaba hablando. Por mucho que sepa, no deseas escucharlo. Es todo lo que puedo ofrecerte, Uzumaki-san, además de un oído si lo necesitas, dijo. Su voz era un susurro mientras hablaban. Todavía estaban en el rango de audición del funeral. Naruto asintió algo distraídamente. Gracias, pero no me gustaría hacerte perder el tiempo, fue todo lo que logró decir. No estaba del todo seguro de qué decir. No ayudó el hecho de que se había perdido la mitad de su declaración. Una suave sonrisa saludó al genin, y Naruto sintió que se sonrojaba un poco a pesar de sí mismo. Yui Kurenai estuvo deslumbrante. Por supuesto, Uzumaki-san, Naruto, por favor. Naruto-san entonces. La joven se detuvo por un momento, sus ojos evaluando. Pero estoy seguro de que podría hacerlo mucho peor para la compañía. Asuma siempre lo decía. Estaba orgulloso de ti, de todos ustedes, en realidad, pero de ti sobre todo. Naruto se rascó la nuca avergonzado, el chico se sentía incómodo con la situación ahora más que nunca. No estaba acostumbrado a los elogios abiertos, especialmente de un jonin. Convertirse en una persona decente no es fácil con tu experiencia, dijo, pero lo lograste. La mujer lo miró a los ojos a sabiendas. Superar nuestros demonios personales nunca es fácil, especialmente por la forma en que te obligaron a crecer. Estaba orgulloso de decir que eras alguien en quien confiaría su propia vida y la de los aldeanos, a pesar de tu pasado. La palabra demonio golpeó a Naruto como un martillazo, y bajó los ojos, incapaz de encontrarse con las pupilas carmesí del amigo de su sensei. Una culpa como la que Naruto no había sentido antes, le retorció el estómago como una bayoneta. No hacía ni 15 minutos que había estado menospreciando las vidas de las mismas personas que Asuma había jurado proteger, y las personas cuyas vidas ahora estaban confiadas a Naruto en su lugar. Sin embargo, se obligó a bajarlo y habló una vez más. ¿Por qué me dices esto?, preguntó en voz baja. El jonin lo miró en silencio por un momento. Porque deberías escucharlo. Asuma no siempre fue uno de los elogios directos, y mereces saber lo que pensó de ti. Naruto asintió. ¿Qué fue él para ti?, preguntó, vislumbrando una conversación con Ino y que iba volviendo a él. Por lo que él sabía, ella había perdido tanto como él. Kurenai se detuvo por un segundo, antes de recomponerse con un esfuerzo apenas visible. Éramos amigos, supongo. Ella suspiró. Quizás algo más algún día, pero en realidad solo amigos. Naruto se apagó, sin estar seguro de cómo responder. Ella había perdido tanto como él, aunque lo ocultó bien. Él siempre había sido bueno leyendo el lenguaje corporal, y el de ella le gritaba incomodidad. Si bien podría haber sido solo el tema, el hecho de que ella, un jonin, mostrara suficiente lenguaje corporal para que Naruto lo notara insinuaba algo más. Ella y Asuma habían sido más que amigos, fuera oficial o no, si ella lo admitiría o no. Gracias, Kurenai-sensei, dijo formalmente, poniendo fin a la extraña conversación con una breve reverencia.
La Jonin inclinó ligeramente la cabeza hacia él. Te deseo lo mejor, Naruto-san, dijo Kurenai con sinceridad, olvidando la incomodidad anterior, antes de girar sobre sus talones y caminar de regreso hacia el funeral y su equipo, con el cabello azabache moviéndose de un lado a otro con cada paso. Naruto la observó por unos momentos antes de hacer su propia salida, aunque moviéndose en la dirección opuesta. El genin giró la cabeza hacia el cielo mientras atravesaba el pueblo, los pensamientos de Asuma, Kurenai y sus propias ambiciones revoloteaban en su cabeza mientras el sol calentaba su rostro. Más que nada, sus pensamientos permanecieron en las palabras de Kurenai y el mensaje que llevaban de su sensei muerto. Sabía que su sensei había respetado sus habilidades, lo había demostrado con lo que le había estado enseñando al genin de 12 años, pero escuchar palabras tan positivas sobre sí mismo no era algo a lo que estuviera acostumbrado. Por lo que había dicho el bonito Jonin, Asuma había confiado en el de sus 3 estudiantes para continuar con su legado. Naruto sabía muy bien que era un legado de servicio desinteresado a Konoha y Fire Country. Ese, sin embargo, fue el punto de fricción. Por mucho que Asuma hubiera pensado en él venciendo a sus demonios, Naruto realmente no lo había hecho, ya sea en sentido figurado o literal, optando en cambio por empujarlos a un lado para ser tratados más adelante. Lo había hecho con la actitud de los aldeanos, y había desviado el verdadero pensamiento introspectivo sobre su situación con el Kyuubi para concentrarse en el aquí y ahora. En su defensa, tenía una razón perfecta para hacerlo con este último, pero en retrospectiva no era realmente su estilo. Durante toda su vida, por corta que fuera en la actualidad, había sido un emprendedor. Ya sea a través de sus bromas para llamar la atención, o su actitud decidida hacia el entrenamiento para sobrevivir a la amenaza de Akatsuki, Naruto siempre había sido el agresor, el que trató de tomar sus problemas por los cuernos y luchar contra ellos. No lo había hecho con ninguno de sus demonios personales. La situación con los aldeanos se había movido a un lado para pasar a un segundo plano en el entrenamiento, y Naruto se había convencido a sí mismo de que realmente no le importaba lo que la población en general pensara de él. Mirando hacia atrás, tanto hoy como en su vida, sabía que ese no era el caso. Su actitud, su intransigencia hacia todo lo relacionado con él lo irritaba como ninguna otra cosa. Eso tenía que cambiar. O al menos, tenía que encontrar una manera de lidiar con eso para que no interfiriera con su deber. Si Asuma le hubiera confiado su legado de servidumbre a la aldea, los sentimientos personales no podrían importar. Como shinobi, y como estudiante de Asuma, tenía el deber de servir, y estaría condenado si no cumplía con eso. Esa fue una promesa, y Naruto nunca rompió sus promesas. El problema del Kyuubi era algo completamente diferente, y algo en lo que Naruto tendría que pensar mucho para poder lidiar adecuadamente. No tenía intención de renunciar al poder que el demonio había puesto a su disposición, pero tendría que encontrar una manera de entrenarlo y usarlo apropiadamente. Hacer que mataran a sus amigos porque confiaba en su instinto para usar el chakra era algo que no permitiría que sucediera, sin importar los resultados en el puente de Tazuna. Te tomaste tu tiempo. La repentina voz le dijo a Naruto que había llegado a su destino. Había estado tan absorto en sus pensamientos que no se había dado cuenta. Me desvié, fue todo lo que ofreció a cambio. Observó el rostro severo de su compañera de equipo hasta que ella rompió el contacto visual, eligiendo volver su mirada hacia la losa de piedra negra con forma de kunai que servía como memorial de Konoha para aquellos que habían caído en la batalla. ¿Entonces? La niña le preguntó. Fue Kiba, tirado en la hierba junto al dúo rubio, quien respondió. ¿Y qué? Estamos aquí, ¿verdad? Naruto no se molestó en levantar una ceja. Suenas como si no quisieras serlo. El perro ninja se encogió de hombros, sentándose para mirar a sus compañeros de equipo. Personalmente, esto no parece ser algo que Sensei quisiera que hiciéramos. Ya hemos hablado de esto, Kiba, sermoneó Ino. Este es nuestro memorial, de nadie más. Kiba solo se encogió de hombros. Lo que sea. Simplemente no creo que él aprobaría que nos deprimiéramos por un día. Está muerto ahora, Kiba, dijo Ino con dureza. Lo que él querría no importa. Su voz se apagó un poco al final, quebrándose cuando la chica reprimió un sollozo. Naruto jaló a la chica en un rápido abrazo. Se enterró en sus brazos mientras finalmente se permitía derrumbarse, las lágrimas caían libremente de sus ojos y los estremecedores sollozos atormentaban su cuerpo. Está muerto, Ino, y es por eso que estamos haciendo esto. Una vez, la tranquilizó Naruto. Solo por esta vez, se nos permite deprimirnos y llorar, y luego tenemos que seguir adelante como él quiere que lo hagamos.
La respuesta de Ino fue llorar más fuerte, envolviendo sus brazos alrededor del genin rubio aún más fuerte. Incluso Kiba, normalmente bullicioso, estaba deprimido, sus propias lágrimas comenzaban a brotar de sus ojos. Solo que Naruto no lloró, aunque contuvo algunos sollozos cuando sus compañeros de equipo se derrumbaron. Finalmente, las lágrimas del grupo se gastaron, y el equipo 10 yacía tendido sobre el césped bien cuidado alrededor del centógrafo. Naruto fue el primero en levantarse, jalando a Ino y Kiba con él por los brazos mientras avanzaba, finalmente observando completamente la piedra conmemorativa. El nombre Sarutobi Asuma estaba grabado en la parte inferior, como el apellido de la piedra erigida para los héroes de Konoha. Naruto metió la mano en el bolsillo trasero de su traje negro de funeral, sacando una caja rectangular de color blanco. ¿Los encontraste?, preguntó Ino. Naruto asintió mientras abría la caja y les pasaba un cigarrillo blanco a Ino y Kiba. Sí. Son caros como el infierno. El genin sacó un encendedor de metal cuadrado del mismo bolsillo, y lo abrió con un movimiento de sus dedos. Una pequeña llama estalló y Naruto encendió las puntas de los cigarrillos del equipo 10, los tres sosteniéndolos a unos centímetros de sus rostros entre sus dedos. Para Asuma, declaró Naruto. Para Asuma, Ino y Kiba corearon. Los tres dieron una calada simultánea, y el sonido de la tos llenó el aire alrededor de la piedra conmemorativa de Konoha. 2 semanas había sido la cantidad de tiempo que se le había otorgado al equipo 10 para la licencia, y él había usado el tiempo para prepararse. Las primeras impresiones fueron ridículamente importantes en el mundo de los shinobi, aún más para Sensei y sus futuros estudiantes. Incluso entre ellos, el equipo 10 sería un caso especial. Un equipo genin que había perdido a su sensei era una anomalía para la más grande de las aldeas shinobi, y no había duda de que el equipo 10 sería aún más complicado de tratar que un trío promedio de cadetes. Después de todo, tenían grandes expectativas. Respiró hondo para centrarse mientras se acomodaba en el claro. Las 2 semanas que había tenido que prepararle resultaban extrañas. Como Capitán Ambu, el mejor en eso, estaba mucho más acostumbrado a planes vagos que solo se formaron realmente en el fragor de las misiones de alto nivel. Había cuestionado su idea de prueba más de una vez, antes de decidirse finalmente por lo que su instinto le había dicho que hiciera. Lo había llevado a través de años de servicio al Hokage. No le fallaría frente a 3 genin novatos. Aún así, todavía hizo tiempo para pasar por la casa de su antiguo capitán en busca de un consejo amistoso. Se sorprendió más que nadie cuando escuchó que el ilustre Ataque Kakashi finalmente había decidido enfrentarse a un equipo genin, pero su capitán se sorprendió aún más cuando supo que iba a enfrentarse a estudiantes. Los estudiantes de Sarutobi Asuma en eso. Acababa de reírse de la sorpresa de su antiguo capitán. Se había sorprendido mucho más cuando el Hokage había dado la orden. Tenzo admitiría estar un poco molesto por ser reducido a un instructor para algunos mocosos recién salidos de la academia, los cielos sabían lo pobres que eran la mayoría de los novatos, ya que preferiría estar sirviendo a su Hokage en misiones. Aún así, el Hokage había sido insistente y le había asegurado que solo sería por un corto periodo de tiempo, ya que al menos uno, si no más, de los miembros del equipo era un candidato para el ascenso a Chunin. Eso había llamado la atención de Tenzo, y lo había llevado a investigar un poco en los archivos del Hokage. La autorización de rango S era útil. Los resultados habían sido casi tan sorprendentes de leer como lo había sido su tarea. Inuzuka Kiba había sido exactamente como había sospechado. Los informes decían que era ruidoso, descarado y arrogante, muy parecido al resto de su clan salvaje. Era de esperarse de los usuarios de perros, pero lo que vino como una sorpresa fueron las habilidades del chico con el ninjutsu de su clan. Los registros de la academia mostraron que el niño era tercero en su clase en taijutsu, así como investigaciones más recientes mostraron un gran crecimiento en los 3 meses y medio que había estado bajo Sarutobi Asuma. Su asociación con su perro estaba en un alto nivel para su edad, lo que mostraba un ligero atisbo del potencial futuro para un Turning Course. Los Inuzuka constituían una población bastante grande de cazadores de shinobi, y parecía que el heredero del clan se uniría a ellos. Yamanaka Ino había llegado como una pequeña sorpresa, aunque principalmente debido a la bipolaridad de los informes sobre ella. Sus registros de la academia mostraron una habilidad superior a la media en todos los aspectos del estilo de vida shinobi, aunque se notó que su actitud necesitaba trabajo. La chica no se había tomado en serio su tiempo en la academia, y sus profesores se habían dado cuenta. Eso contrastaba directamente con los informes que Sarutobi Asuma había escrito sobre la niña, llamándola motivada e impulsada a sobresalir.
El Jonin muerto habló de altos niveles de mejora en su mandato bajo él, especialmente en el área de Genjutsu. La idea de un Genjutsu empuñando a Yamanaka era un pensamiento desgarrador, ya que, combinado con sus técnicas mentales, las ilusiones podrían volverse mucho más potentes. Y ahí quedaba el verdadero enigma. Uzumaki Naruto, llamó Tenzo a través del claro, su voz suave. El chico rubio sostuvo la mirada del Capitán Anbu firmemente, su rostro cuidadosamente inexpresivo mientras observaba la escena a su alrededor. Por todos los derechos, el claro fue un desastre. El suelo estaba desgarrado en múltiples lugares, el signo de ninjutsu, mientras que las ramas de los árboles cercanos yacían esparcidas sobre la hierba. Chakra saturó el aire y cayó pesadamente sobre el rubio, quien había sido alertado de que su presencia era requerida en el campo de entrenamiento 11 por un pájaro mensajero. La pieza central, sin embargo, eran los cuerpos maltratados, magullados y ensangrentados de sus dos compañeros de equipo, ambos tendidos boca abajo a los pies de Tenzo. Por encima de ellos, vestido con un uniforme negro con un chaleco a juego y una media máscara similar a la de Ataque Kakashi, estaba Tenzo, ninjato en la mano, luciendo por todo el mundo como el asesino perfecto. ¿Quién eres? ¿Qué haces aquí?, preguntó el chico, su propia voz plana. Tenzo estaba interiormente impresionado con el aplomo del chico. Sabía de muchos ninjas mucho más experimentados que perderían todo sentido del decoro cuando se enfrentaran a una escena similar. En algún nivel, el chico probablemente sabía que esto era una prueba, pero la idea de que podría no serlo le impidió llamar al Jonin. Los registros de la academia fueron mixtos con respecto a Uzumaki, los primeros fueron bastante mordaces hacia la supuesta falta de talento y ética de trabajo del niño. Esos habían durado un año, antes de ser reemplazados por críticas mucho más moderadas, que indicaban un crecimiento sustancial de la habilidad, antes de decidirse finalmente por comentarios que bordeaban los elogios entusiastas. Naruto había sido el segundo en su clase durante los últimos años de su mandato, solo superado por Uchiha Sasuke, un genio reputado por derecho propio. Las excavaciones posteriores mostraron un giro sorprendente en el entrenamiento del niño, ya que había comenzado a estudiar con Maito Gai, la tutela limitada del Jonin experimentado y poderoso, sacando a relucir el talento latente que la academia no había notado. Eso no es importante, respondió el ex capitán Anbu. Lo único que importa es que estoy siguiendo mis órdenes. Los informes que había escrito su difunto sensei seguían una línea similar a los de los últimos años de la academia. Sarutobi escribió que el último Uzumaki mostró un potencial digno de un Jinchuriki, el niño que poseía enormes reservas de chakra para su edad, así como un talento de ninjutsu que el hombre sintió que nadie de su generación podía igualar, y mucho menos su clase de graduados. El chico tenía afinidad con el viento, y el Jonin habló de entrenamiento en ninjutsu elemental en el último informe que había escrito. Todo eso, combinado con el rumor de que el genin había matado a Momochi Zabuza de todas las personas, un rumor confirmado por el Sandaime, aunque con detalles circunstanciales significativos incluidos, lo convirtió en un genin bastante interesante. El ex capitán admitiría estar más que un poco intrigado por tal genin. Y así, Tenzo tuvo su prueba. El Anbu agarró su espada ligeramente con anticipación, y fue todo lo que Naruto necesitaba. Aunque los informes lo habían dicho claramente, Tenzo todavía se sorprendió cuando el chico le arrojó un kunai envuelto en chakra de viento, listo para atravesarlo entre los ojos y aullando como un huracán. Esa, sin embargo, no fue la respuesta apropiada, pensó el Jonin con un poco de decepción. El kunai, aunque rápido en el aire, no era rival para la velocidad de Tenzo, lo que le permitiría asestar fácilmente un golpe mortal a uno, si no a ambos, de los compañeros de equipo del chico. Tal vez su mente necesita algo de ejercicio. La repentina ausencia del sonido del viento fue la única indicación de que su evaluación inicial estaba equivocada. El ex capitán Anbu se movió más rápido de lo que el niño podía ver, usando pura velocidad para escapar de un talón que caía y le habría hundido el cráneo. Tenzo saltó hacia atrás fuera de su alcance, sus agudos ojos captaron la forma del kunai mejorado por el viento ahora enterrado en el suelo donde Naruto había estado parado por primera vez. Kawarimi con un kunai, con el Futon chakra usado como ancla para que el jutsu se adhiera mejor a la hoja. Impresionante pensamiento. Naruto aprovechó su bien ganada oportunidad para agarrar a Ino y Kiba por el cuello, Shunsinin de regreso a donde su kunai estaba atrapado en el suelo. Dejó caer los cuerpos inconscientes al suelo sin ceremonias, cerrando los ojos y mirando a Tenzo desde el otro lado del claro. Entonces, ¿pasé tu prueba?, llamó, con voz enfadada.
Los ojos azules se clavaron en los marrones de Tenzo, y el nuevo Jonin sintió que se le formaba una sonrisa debajo de la máscara. Pensamiento rápido sobre la marcha y algo de razonamiento deductivo para arrancar. Probablemente haría Chunin ahora si los examinadores vieran esa última exhibición. El genin había deducido correctamente que el objetivo era sacar a sus sometidos compañeros de equipo del peligro. Tenzo incluso admitiría haber sido tomado por sorpresa. Apostaría dinero a que esa pequeña maniobra mataría incluso a un Jonin, en el momento adecuado. Él, sin embargo, no era un mero Jonin. Uno de ellos, fue su respuesta. Sin embargo, tu enfoque fue imprudente, dejándote expuesto a cualquier enemigo que podría haber estado al acecho. Los ojos de Naruto se abrieron cuando un pequeño pico de chakra sirvió como su única advertencia. El genin saltó hábilmente sobre un corte en sus piernas, plantó su pie derecho en la cabeza del delincuente y salió de la zona de muerte inmediata. Al aterrizar, vio como sus dos compañeros de equipo dejaban caer sus respectivos Enge, volviendo a ser clones del hombre de negro. Chasqueó los dientes irritado por su desliz en el juicio. Un error como ese podría costarle dinero si la situación no fuera una prueba. Dos movimientos rápidos hicieron que sus nuevos cuchillos de trinchera giraran hacia sus nudillos, el chakra del viento explotó a lo largo y más allá con la fuerza de un tornado. Tenzo se permitió una pequeña sonrisa. El chico ciertamente estaba ansioso. Quién sabía, tal vez incluso lo presionarían un poco. Cuando termina una prueba, comienza otra, Uzumaki Naruto. Prepárate, dijo Tenzo en tono monótono. No tendrás éxito a menos que vengas hacia mí con la intención de matar. Fin del capítulo. Si les gustó, suscríbanse y activen la campanita.